Yo he visto noticias de que te llaman por teléfono y te ponen la voz de tu hijo y te dicen que han secuestrado a tu hijo, pero tu hijo está en el colegio. Eso está pasando, claro. Vamos a hablar mucho hoy de crímenes con inteligencia artificial. Pueden utilizar imágenes de otros para engañarnos con estas cosas. ¿De qué otras formas nos pueden joder? Las herramientas para producir los deepfakes avanzan a toda velocidad. Las posibles filtraciones de datos confidenciales o sensibles para las compañías no son el único peligro. Son organizaciones criminales que se dedican en un tanto por ciento muy grande a la financiación del terrorismo y que parte de ese ingreso proviene del cibercrimen. Es muy bestia. ¿Qué finalidad tienen estos crímenes? O sea, ¿qué es lo que busca la peña? ¿Busca putear al otro o busca dinero? Cuando es crimen organizado buscan pasta. El concepto de qué es real y qué no es real ya está tan difuminado que la gente tiene como ese descrédito. Eso es lo que a mí me parece más peligroso por completo. ¿Estamos ya en el punto en que no nos podemos creer un vídeo? Sí. Ahora, en cambio, lo que pueden hacer es amenazarnos con hacer fake news sobre nosotros que tienen un coste reputacional. Y con lo cual tú dices, hostia, lo pago porque... Pero claro, es que ahí, o sea, es que no me han ni robado, es que no me puedo proteger de ninguna forma. Eso es lo grave de verdad. ¿Tú viste Black Mirror con el tema del cerdo y el primer ministro? Sí, me acuerdo. Pues iba de ese palo, que la persona tenía bastante exposición mediática. Los padres están diciendo, no, esta persona tenía una vida completamente estable emocionalmente. Pues aquí ha pasado algo. Si tuvieses que poner un factor multiplicador, ¿por cuánto crees que ha multiplicado el problema la IA? La inteligencia artificial tiene muchas cosas buenas. Hemos visto que podemos tratar enfermedades, que podemos descubrir nuevos medicamentos, que podemos educar a la gente mejor, que puede ayudarnos en el trabajo a ser más productivos. Pero también tiene muchas cosas malas y de eso vamos a hablar hoy en el podcast. Precisamente la ciberseguridad y los problemas derivados de los deepfakes, de las falsificaciones de voz, de imagen, de vídeo, nos van a llevar a un mundo que no tenemos muy claro cómo va a ser, pero desde luego pinta problemático. Hoy voy a tener una conversación con Selva Orejón, una de las mayores expertas en ciberseguridad. Probablemente la habéis visto en televisión hablando del tema, pero ella lleva años, de hecho más de una década, formando a los cuerpos de seguridad tanto de España como de otros países como Brasil, Israel, etcétera, en ciberseguridad y ahora en inteligencia artificial. Selva es una persona increíble, tiene una personalidad arrolladora y realmente tiene muy claro y sin ningún tipo de pelo en la lengua nos va a contar los problemas que nos trae la inteligencia artificial. Vamos a hablar de delitos, de lo que está pasando, de los crímenes que se están cometiendo por culpa de la IA y de hacia dónde nos lleva todo esto. Os recomiendo este podcast, que lo veáis encarecidamente. Selva, por culpa de la inteligencia artificial, ¿estamos empezando a ver estafas donde se hacen pasar por un familiar y cosas de este estilo? Sí, se están viendo, pero a nosotros directamente han llegado muy poquitas. Muy poquitas, pero han salido noticias en Estados Unidos y tal. ¿Esto también está pasando en España? A nosotros nos están llegando cuando normalmente son a través de llamada y antes llegaban más con secuestros sin uso de IA y ahora, por ejemplo, esto nos está viendo. Están llegando más que se hacen pasar por compañía energética, por empresa, por ejemplo, del sector bancario o alguna de telefonía. Pero utilizan la IA para simular la voz. Lo que hacen es te mantienen a la espera durante unos cuantos segundos mientras tú vas contestando y luego con los pocos segundos de audio que te pueda servir a ti para poder grabarlo, luego utilizarlo para poder dar de alta los contratos. O sea, que esta gilipollez que siempre nos han dicho de no contestes sí al teléfono... Nosotros recomendamos que es mejor siempre que se conteste con un diga o con el nombre de la otra persona o lo que tú quieras, pero que no se conteste con el sí. A pesar de que el sí, a lo largo de una conversación lo puedes sacar en 1001 ocasiones. Lo que pasa es que no es un sí afirmativo, sino que es un sí como si fuese de cohesión entre una frase y la otra. Claro, no es lo mismo confirmar que un claro. Sí condicional, ¿no? Ahora mismo es que es muy bestia porque todos sabemos que, o la mayoría, si la gente no lo sabe, se lo explicamos muy rápido, que con Eleven Labs, con 10 segundos de una voz, puedes clonarla y decir lo que quieras con un formato voice to voice que encima suena totalmente humano. Totalmente. A mí me sorprende las pocas cosas que están pasando, dada la tecnología que tenemos en manos de todo el público. Yo le daría muy poquitos meses, porque cuando vamos a hablar, por ejemplo, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nosotros les vamos poniendo encima de la mesa casos que a nosotros nos llegan y sabemos que al final si nos llegan a nosotros 13 casos en 6 meses, pues esto al cabo de 3, 4, 5 meses, esto va a pegar un pepinazo seguro. Lo que pasa es que los malos es verdad que muchas veces no están tan digitalizados como pensamos. Cuando es crimen organizado sí,
pero cuando son malos al uso, como que los que hasta ahora hacían estafas un poco más light, estos todavía les cuesta empezar a utilizarlo y a darse cuenta de que es muchísimo más fácil de lo que uno se imagina. Claro. Desde luego vamos a hablar mucho hoy de crímenes con inteligencia artificial. Tú llevas más de 15 años formando a los cuerpos de seguridad de España, pero también de otros países, Brasil, Israel, etcétera. Y desde luego las has visto de todos los colores, sin IA, pero desde luego con IA ahora también. Pero antes de meternos ahí, ¿qué te parece a ti la inteligencia artificial a nivel personal? ¿Cómo la ves? Mira, yo a nivel personal hace bastante tiempo que la empecé a utilizar, porque tengo la grandísima suerte de que uno de mis mejores amigos trabajaba en una empresa de IA desde hace tiempo. Entonces él me lo iba hablando, me lo iba comentando y yo decía, bueno, pues nada, tendré que ir probando yo. Y al final la utilizaba más en mi día a día, en cosas que a lo mejor pues me ahorran tiempo, que a mí de verdad, o sea, me consume el tener que hacer cosas que sean mecánicas. Entonces él me iba comentando cosas y yo las iba implementando. Y la utilizo mucho, incluso demasiado, yo creo. Se me ha ido ya un poco. Pero luego también tengo pues alguna otra amiga que le preocupa mucho el medio ambiente y que últimamente me está haciendo reflexionar mucho sobre el uso que se está haciendo de recursos naturales, Entonces estoy un poco como... No puedo decir amor-odio, porque es mucho más amor y odio prácticamente nada, pero tengo un pequeño resquicio de duda de si se me está yendo de las manos el uso de la IA en mi día a día. A ti a nivel personal, Sí, te has sí. vuelto adicta, básicamente, ¿no? No llega, pero por casi, ejemplo, audios de amigas de 9 minutos, pues Lucía me viene fenomenal. Me los escribe y a veces ChatGPT me dice una respuesta. No lo suelo hacer siempre, pero si cuando hay alguien que te está pegando la turra durante un montón de minutos, pues confieso, sí, la utilizo. Tengo que demasiado. confesar que he hecho ya junto con mi mujer cosas tipo el speech de la boda de su hermano con inteligencia artificial. Y hay gente que dice, hostia, qué triste eres, ¿no? Pero joder, es la bomba, o sea, funciona muy bien. Porque al final hay que diferenciar, yo creo, y es uno de los factores importantes que en la empresa también cuesta mucho asimilar, que no hay crimen en utilizar la IA, porque no estamos haciendo, la mayoría que lo utilizamos bien, no estamos haciendo que la IA haga las cosas, las estamos haciendo junto a la IA, con lo cual Sí. en ese speech de la boda nosotros tuvimos una gran parte, pero evidentemente nos facilitó como si tuviésemos un redactor en plantilla. Así Sí, que sí. en cuanto le quitas el elemento de que te lo ha hecho la IA, tiene más sentido que hagas muchas cosas con IA. Bueno, y además tampoco es que sea un pop-up. De repente tú le estás diciendo algunas cosas que quieres que te lo hile mejor. O yo, por ejemplo, para hacer los call for papers, muchas veces también lo he tenido que utilizar. O para cosas más de mi día a día, fíjate que a mí me sirve muchas veces cuando tengo que viajar a algún lugar y quiero que me diga rápido cuáles son los lugares como imprescindibles o si hay algún restaurante que debería de ir a visitar. Y sí, en casa lo utilizamos a base de bien. ¿Y crees que la IA nos lleva hacia un buen sitio o hacia un mal sitio? Porque aquí ya creo que empezamos a combinar con tu trabajo. Vale, no, yo creo que sí que nos puede llevar a un buen sitio, pero como todo en esta vida es una cuestión también de formación y de valores humanos. O sea, para mí no tendría sentido que yo le dejase a mis crías que utilizasen ChatGPT, por ejemplo, si previamente yo no les estoy formando en valores humanos. O sea, eso para mí, y yo soy de corriente humanista al 1000%, nunca lo puedo separar. Y de verdad creo que la humanidad salva a la humanidad, pero no toda la humanidad está dispuesta a recibir esos valores o a, hacer una reflexión previa. Y ese es el único punto que a mí me genera más intranquilidad. ¿Qué edad tienen tus hijas? Sí, bueno, es una historia un poco larga, 7 y 9. 7 y 9. ¿Y crees que están en la generación, se parecen mucho a los míos tienen 8 y 10? ¿Crees que estamos en la generación que se van a comer ellos el marrón o crees que nos lo comemos nosotros? Pues como en casa no se utilizan dispositivos prácticamente y el uso siempre es muy tutorizado y es con una serie de horas determinadas y tal, tienen, yo creo, la grandísima suerte de poder estar mucho en lo terrenal y entonces utilizarlo como herramienta. Si lo veo fuera, porque claro, tengo un montón de amigos que tienen hijos y en el entorno y trabajamos con Save the Children, etcétera, yo creo que sí que hay una deriva un poquito de huérfanos digitales, ¿eh? O sea, realmente sí que lo pienso. Explícame eso de los huérfanos digitales. Pues hay un montón de críos y de crías que les dejan delante de un dispositivo sin ningún tipo de límite ni de búsqueda de voz, incluso los que no saben todavía escribir, que no han tenido un acompañamiento porque probablemente tampoco sus tutores legales están teniendo un acompañamiento, con lo cual eso todavía es más grave para mí.
porque no hay una conciencia por parte de quien le está dejando el propio medio. Y luego los marrones nos vienen a nosotros, y eso sí que te puedo asegurar que son marrones muy gordos, que no tiene que ver solo con el uso de la propia herramienta, sino que luego a lo que ellos se van a enfrentar emocionalmente va a requerir de psicólogo, de acompañamiento, muchas veces de grupo de trabajo, porque, bueno, ya comentaremos, pero las cosas que vienen son bastante desagradables y feas. Vamos a meternos. Yo creo que Vale. al final es a lo que hemos venido hoy. Ujú. Hemos venido a hablar, sobre todo este podcast lo hemos planteado desde el punto de vista de que creemos que la gente tiene que ser consciente de lo que está pasando con la IA. Y creo que está muy bien hablar de noticias, de cosas que vemos por internet y tal, pero tenemos que saber que en casa también pasa. Sí. ¿Qué está pasando desde que la IA generativa ha explotado con el crimen tal? ¿Cuáles crees que son los principales problemas que nos estamos encontrando? Vale, yo lo dividiría en 3 tipos. Lo que nos encontramos más a nivel doméstico y sobre todo y especialmente con temas relacionados con menores de edad, que damos clases, por ejemplo, en diferentes centros de formación, y ahora no hace, no sé, ni medio año estábamos dando clases en un centro de formación que hacía nada había tenido la problemática que ya lo habíamos referenciado hace años, pero que ahora está pasando más, y es que se estaban utilizando las caras de algunas de las crías del centro de formación, y son menores de 13 años, para ponerlas en cuerpos desnudos que estaban practicando abuso de menores, y todo esto pues se lo empezaron a pasar a través del chat que tienen pues con los críos, que dices, ¿cómo es que estás con WhatsApp con 13 años? Pero bueno, esto es otro tema aparte. Es otro tema aparte, sí que... Pero que claro, realmente también es muy la base, ¿no? O sea, para que lo entienda, lo que estamos viendo es que es un aumento en los casos de photoshopear, para que decir, nos entendamos todo el mundo, la cara de una niña en un vídeo. Sí, efectivamente. Y eso está, pero en imagen, en vídeo. En imagen y vídeo, en imagen y vídeo, totalmente. Y eso entiendo que lo que ha pasado es que se ha democratizado, en el sentido de que ahora es mucho más fácil hacerlo que antes. Sí, y para mí lo grave, de verdad, es que esto en España está regulado, pero fuera de España, en algunos países de Latinoamérica, no. Para mí eso es lo grave de verdad, que aquí ya hay un dolo y ya hay un daño moral contra esas personas y se tiene que gestionar y se tiene pues que pasar más allá, digamos, de la cuestión ética o moral, sino que, oye, mira, esto es ilegal y va a tener una serie de consecuencias. Y luego, si quieres, pues tenemos todas las conversaciones que tú quieras. Pero en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia, esto no es un delito. Entonces, claro, si se están utilizando este tipo de imágenes para abuso de menores, porque para mí la significa que tú estás dando el consentimiento, pero cuando hay un abuso a un menor, no. Y entonces, en este caso, por ejemplo, todavía no está contemplado. Y estábamos el otro día en Bogotá y estábamos teniendo esta conversación, porque claro, a nuestros ojos, obviamente que es un delito, pero allí solo se queda todavía en el ámbito más de, bueno, es que esta imagen realmente no existe y como no ha existido, no es un delito. Y en ello estamos. Entonces, esto es más la parte doméstica, que es lo que más estamos viendo. Claro, pero esto, ¿quién lo está haciendo? ¿Realmente son los malos, como decías antes? ¿Son mafias? ¿O realmente nos estamos encontrando como pasó un caso aquí en España, creo que fue en el sur, donde unos chavales utilizaron una app de estas para desnudar las fotos de unas compañeras que recrea con un inpainting y las ponen pelotas? Y lo pasaron por el grupo de WhatsApp de los alumnos. Creo que esos chavales tenían 13, 14 años. Sí. Entonces, ¿estamos viendo un aumento de la inconsciencia o es un aumento del crimen puro y duro? Garantizado. En esta primera fase, la primera, yo decía, es la parte doméstica, la segunda sería más de empresa y la tercera más de personajes públicos. O sea, es lo que estamos hablando de las caras y tal, es en plan doméstico. Doméstico total. Algunos compañeros de clase lo hacen por putear. Y doméstico de menores. Luego hay otra parte que ya no está dentro del acoso, sino que está más en... yo, por ejemplo, veo a alguien que yo considero que me gustaría, pues eso, ¿no?, putearle, y entonces empiezo a fastidiar un poco más, rollo más activista. Eso también nos lo hemos ido encontrando y antiguamente lo veíamos en 4chan y era menos sofisticado, pero bueno, también se hace. Luego nos hemos encontrado sobre todo que la problemática principal es que muchos de los servidores están en países que no tienen acuerdo internacional con España. Y no puedes acceder a los datos. Ahí está. Entonces tienes que esperar una comisión rogatoria y muchas veces no llega la comisión rogatoria o llega tarde o mira, finalmente no se ha hecho nada porque el juzgado de turno ha visto que eso no es tan peligroso. Esto es una parte. Ahora mismo un chaval de estos que la lía parda en el colegio y que o sea, maldad hay, o sea, no nos vamos a engañar, yo creo que es un hijo puta sin ninguna duda, pero ¿qué le puede caer a este chaval por hacer esto?
Pues todo va a depender de cuál va a ser la reacción, porque hemos dicho colegio, pero muchas veces esto pasa fuera del colegio, porque a lo mejor en el cole no les dejan utilizar el dispositivo. Los padres se lo van a llevar crudo, seguro. O sea, padres, tutores legales o lo que sea, porque si hay un protocolo que es el que se debería de poner en práctica, porque aunque ocurra fuera del colegio, es con personas que están dentro del propio colegio, el protocolo debería de ser, se habla con los tutores legales, de ahí si se valora que debería de ir a denunciarse, y yo creo que sí o sí tendría que denunciarse. De hecho, también cada uno tiene derecho a la propia imagen, al derecho al honor, etcétera. Ahí ya acabaría en Fiscalía de Menores. Y Fiscalía de Menores, como mínimo, tendría una conversación con él muy seria para explicarle que lo que ha hecho, pues evidente no debería ser. Y según la edad y según el comportamiento previo que haya tenido, pues no sabemos si tiene antecedentes o no, pues entonces ahí ya se haría su trabajo. Pero todavía estoy esperando alguna sentencia que sea ya seria respecto... Claro, ¿no? Porque al final esto, o sea, lo hemos visto aquí en España con sentencias como la de la Pantoja y tal, que al final vemos claro que cuando tú sacas por la tele que un chaval se va a un reformatorio 2 años por haber hecho unas fotos en pelotas de unas amigas, bueno, igual acojona un poco y evita, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos con el tema de los deepfakes es precisamente esa democratización, ¿no? Yo siempre, últimamente hago una reflexión en las ponencias en las que digo que en el dinero falso también hemos tenido un problema muy grave toda la vida, pero no ha sido un problema tan grave porque cuesta la leche hacer un billete falso. O sea, tienes que tener un equipo de producción de la hostia, tienes que tener conocimientos, tienes que tener maquinaria, y con lo cual es difícil hacer un billete falso. No es cuestión de que lo haga cualquiera en su casa. Pero ¿qué pasa si de repente a toda la sociedad le doy impresoras que le das a la manivela y salen billetes de 50 perfectos? Pues evidentemente el mismo problema del billete falso que teníamos se agrava muchísimo. Sí. Y eso es exactamente lo que hemos hecho con los deepfakes. De hacer algo que tenías que hacer con un equipo de producción de 20 personas, que tenía que hacer o un Estado que quería inferir unas elecciones, o una gran productora de Hollywood para rejuvenecer a Harrison Ford en Indiana Jones, requería de millones y de mucha pasta, de mucha gente y de mucho talento. Recursos y conocimiento, efectivamente. Sí, correcto. Sí. Y ahora, de repente, hemos pasado a un punto en que mi hijo, en su habitación, puede descargarse Hedra, o ni descargárselo, hacerlo online, y con la cuenta gratuita de Hedra puede hacer un deepfake en medio minuto. Y puede hacer, yo siempre digo, puede hacer un deepfake de su profe diciendo que no hay clase mañana, mandar al grupo de WhatsApp y no va ni el tato a clase el día siguiente. Pero lo jodido es que también lo puede hacer con Donald Trump y meterlo en Twitter y tiene el mismo efecto. Sí. Igual no va a votar ni el tato, ¿no? Entonces, creo que el problema que tenemos es que es muy complicado. ¿Cómo legislamos esto? Bueno, a ver, yo creo que como todo en esta vida, la legislación es algo que siempre viene por detrás de la cantidad de hechos que nos podamos encontrar. Y además no es fácil legislar, y sobre todo no puedes legislar a nivel internacional. Di que por primera vez en la vida, en la Comisión Europea se llegó a un consenso que yo no lo había visto jamás con ningún otro tipo de tema. Entonces, esto sí que me parece interesante que, primero de todo, el conocimiento se ponga encima de la mesa. Se pueda ver cuáles son las diferentes consecuencias que hay, porque ahora hablábamos de temas domésticos, pero es que estamos hablando de que hay organizaciones criminales que ya están trabajando con la IA porque se han dado cuenta que les sale súper rentable el poder hacerlo, con lo cual, para mí eso sí que va a ser la legislación. Por un lado va a ser muy importante, pero tiene que ir acompañada de recursos, porque si no tiene ningún sentido. O sea, tú no puedes pedirle a Mossos que de repente cuando vayan a recoger las denuncias, empiecen a la unidad de investigación tecnológica, empiece a fijarse si se está utilizando o no, si no tienen recursos suficientes, es que no tendría sentido. Con lo cual la legislación sí que es muy importante, pero aquí con lo que vamos siempre por detrás es con los recursos económicos, tecnológicos, de humanos con conocimiento y tiempo de los humanos, porque con los que somos a día de hoy la cosa no llega, vamos muy justos. Siempre he pensado que la mejor medicina es la información. Al final, el primer paso aquí es que es muy difícil que a ti no te metan un gol, que no te metan una estafa, si tú no eres consciente de que eso es posible. Yo me estoy encontrando con gente que a día de hoy no es consciente de que la IA puede hacer imágenes, ni se le ha pasado por la cabeza porque, no sé, en el bar donde te has comprado el desayuno esta mañana, probablemente este tipo no ha oído hablar ni de ChatGPT ni nada. Entonces, cuando esta persona no es consciente que existe la posibilidad de que una imagen sea falsa, cuando ve una imagen no puede cotizar ni remotamente plantearse que eso pueda ser falso. Con lo cual, el objetivo de este podcast y de la información, de la divulgación, aunque haya gente que pueda decirnos, estáis poniendo en conocimiento de gente que esto se puede hacer y con lo cual lo van a hacer más, yo creo que es el hecho de que más gente se dé cuenta de que esto es posible.
Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar hacer una lista de cómo te pueden joder con inteligencia artificial a día de hoy en tu casa. Es decir, qué cosas hay que nos pueden colar a día de hoy. Hemos visto que, vale, tenemos que ser conscientes que nuestros hijos la pueden estar liando parda por inconscientes, porque no creo que, como he dicho antes, bastante cabrones tienen que ser para hacerlo, pero dependiendo de la edad, yo creo que un chaval de 8 años no es consciente del daño que puede causar hacer una foto de su compañera de clase desnuda y distribuirla. Entonces, creo que es un tema de inconsciencia, pero esa es la primera, ¿no? Te das cuenta de que tus hijos la pueden estar liando parda y tú no eres ni consciente de que eso era posible. Entonces, ahí, evidentemente, tiene que haber una supervisión. ¿De qué otras formas nos pueden joder? Yo creo que la siguiente sería justamente por eso, ¿no? A nosotros nos llega información y entonces nos despierta una curiosidad. Y como nos despierta una curiosidad, vamos a ver esto de ChatGPT por dónde va. Mira, Copilot, hostia, ahora se puede a través de WhatsApp, pues vamos a ver por dónde. La cantidad de estafas que hay con... bueno, hay dos. Hay la cantidad de aplicaciones que se están subiendo a los markets que no son las originales o que se está haciendo Google AdWords con falsas páginas de IA, Vale. normalmente de chats. Falsos números de WhatsApp que aparentemente es una IA y no es. Ese Y que tipo está, sería Lucía, pero por que ejemplo, realmente no es eso. por ejemplo, Vale, y estas, entonces vamos a pensar que primero nos engañan haciendo aplicaciones falsas con una función inicial. A mí me ha pasado, me he encontrado mucha gente que me dice, oye, me he descargado ChatGPT y no es lo que tú enseñas en los vídeos, ¿no? Y Sí. me he descargado un ChatGPT que es ahí ChatGPT. está. Ahí Y entonces, ahí cómo te pueden joder, ¿qué es lo que Claro, ahí es, puede ser que el interés sea la pasta, que simplemente es, pues te han dicho que cuesta 19,90 al mes y la gente va y paga 19,90 como si se lo estuvieses pagando tú al market, con lo cual no. Pero no lo estás pagando Pero a no lo estás ChatGPT, pagando lo estás pagando a otro. A un malo, exactamente, o un grupo de malos. Y luego la otra, muchas veces para poder obtener información, que esa es la parte que a mí más me interesa, que es cuando se está utilizando para poder hacer espionaje. Que esto puede parecer muy de Netflix, pero coño, esto es la realidad. Tú pones un man in the middle, de manera que tú piensas que le estás mandando la información a quien tú crees, como toda la vida se ha hecho con el phishing, vaya, que es para poder obtener información, ya véanse credenciales o puede ser simplemente documentos, bueno, simplemente no, pero documentos, por ejemplo. Yo recuerdo que había uno que era ChatPDF, que tú le subías un documento y te hacía el resumen antes de que ChatGPT estuviese tan democratizado. Pues esta, por ejemplo, va a ser una de las formas en las que vamos a empezar a caer. ¿Por qué lo sé? Porque a pesar de que haya mucha información, yo llevo en esto me refiero a la ciberseguridad, 18 años y todavía hay empresas que no saben gestionar ni sus contraseñas. Ya. ¿Van a saber empezar a utilizar la IA? Pues no. Pero entonces, ¿qué problema hay porque le suba un PDF o le suba una documentación a ChatPDF? Claro, pues porque tú no sabes a manos de quién está cayendo. Yo conozco casos reales de autónomos y pymes que han encontrado una herramienta que les ha parecido interesante y han empezado a subir documentación tipo, pues yo qué sé, si tienes que preparar una pericial o si tienes que extraer una serie de informaciones de facturas, igual que cuando tú tienes un CRM, no sé si la gente nos va a entender, pero vamos, un gestor, vaya, tú puedes subirle mediante el OCR las facturas y de ahí te extrae una serie de conclusiones y te las sube, vale. Pues si tú eso lo estás haciendo en páginas que no están autorizadas o en páginas a las cuales tú le estás cediendo información, no sabes dónde está cayendo. Y además otra cosa, la ley de protección de datos, yo no he visto que la estén firmando, la LSSI tampoco, con lo cual ahí es importante que se tenga en cuenta porque no se están acogiendo a nuestra legislación. Pero para el día a día, porque puedo entender que esto es un problema serio para empresas, pero para el día a día casero, para mí, para mi mujer, para mis amigos, evidentemente que yo les suba la escritura de mi casa, ¿qué van a hacer con la escritura de mi casa? No. La escritura de tu casa no puede salir de tu propio control, porque, por favor, con la escritura de casa o, por ejemplo, con el contrato del seguro, que hay un montón de gente que dice, hostia, no voy a leer esto, venga, lo subo, que me lo resuma y que me diga 4 cosas. Sí. Si esto lo estás subiendo en una página que está regulada, que está autorizada para estar en la Unión Europea, ok, pero si se lo estás mandando a uno que no tienes ni idea de qué es lo que puede hacer, pues así ya, de entrada, lo que puede hacer es pedir, por ejemplo, créditos a tu nombre, puede suplantar la identidad, puede empezar a dar de alta seguros y una serie de beneficios. ¿Cómo? ¿Que pueden pedir un crédito a mi nombre? ¿Con qué documentación? Pues mira, hay algunos países en los que... Eso está pasando, claro. En algunos países tú, para que te puedas pedir un crédito, bueno, y no voy a decir las empresas, pero que es solo con una llamada y tú dices tu número de DNI y luego te llega al correo que tú has dicho que es. Sí, puede ser, no sé. CTLM y este tipo de empresas que hacen créditos así por teléfono, ¿no? Por ejemplo. Pues tú estás
estás aportando una serie de datos. Aquí en ningún momento tengo que mandar la copia de mi DNI. Con lo cual, en la escritura está el DNI, sí, padre. Está el nombre completo, sí, padre. Está la firma manuscrita, sí, padre. Pues ya está. O sea, solo porque yo le suba un contrato que hago con cualquiera para que me haga un resumen de ese contrato, pueden extraer esa información con la que luego pueden hacer cosas y luego yo ya me arreglaré cuando me llegue la cuota del crédito. Que esto no lo había pedido yo, ¿no? Efectivamente. Y es fácil, cuando yo digo esto no lo he pedido yo, que me No, repiten. no es fácil. De entrada tienes que tener el servicio legal. Y no todo el mundo tiene un servicio legal al alcance. Bueno, ahora vi el otro día un chat interesantísimo que era como, sí, esto me encantó, y lo puse a prueba y me petaba. Entonces, bueno, si ya está pasando desde hace un montón de años con las etiquetas que tiramos de Amazon o de la empresa que sea, la cantidad de gente que yo veo cerca de mi barrio, eso soy una loca de la privacidad, veo las etiquetas y digo, la madre de Dios, pues si ya con eso podemos hacer maravillas, ¿qué no podrás hacer si además tienes la firma manuscrita? Claro, porque en un contrato está tu firma y con lo cual la puedes copiar. Efectivamente. A mí me preocupaba más la parte más audiovisual de los deepfakes. Vale. O sea, que no había pensado en esa parte de la privacidad, pero me parece ahora bastante relevante, ¿no? Pero a mí me preocupaba mucho el tema de las llamadas con la voz de alguien, porque sí que es cierto que se pueden hacer pasar por Yoigo, por la eléctrica, todos estamos hasta los huevos de que nos llamen las empresas diciendo que son la eléctrica y luego es una comercializadora que te quiere cambiar, tal, pero eso es una estafa de toda la vida, pero claro, ahí no necesitas... ¿Y sabes por qué nos llaman? ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestra base de datos como humanos está filtrada en Internet. Entonces, o sea, que tienen nuestro teléfono por eso, ¿no? Por supuesto. Claro, eso teléfonos, nombres completos, etcétera. Con lo cual, si además a eso le ofreces clips de audio, bueno, a ti y a mí nos podrían hacer polvísimo. Claro. De hecho, a mí ya me están haciendo coñas algunos del despacho y he tenido que ir cortando, porque claro... Hemos empezado a ver algún vídeo online con mi voz. Sí, o sea, que esto empezamos a verlo. Pero entonces, a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Entonces, me preocupa mucho la privacidad. Yo soy conocido también porque soy un animal con la privacidad, no tengo ningún tipo de filtro. No me digas. Y no, yo soy de los que se escaneado el iris con Wellcoin. Así que ya me han dado caña en este podcast 3 o 4 veces por ello. Pero bueno, en cualquier caso, soy así, ¿qué quieres que haga? Pero la historia está que me preocupa mucho el hecho de que he visto algunas noticias, sobre todo en Estados Unidos, y quiero saber también si esto está pasando aquí, porque supongo que como vamos tarde en todo, los malos también van tarde en España. Pero he visto noticias de que te llaman por teléfono y te ponen la voz de tu hijo y te dicen que han secuestrado a tu hijo, pero tu hijo está en el colegio. ¿Eso realmente estamos en el punto que está pasando? Sí, y te voy a decir de dónde va a venir. Esto va a venir más que nada de Chile y de México, porque hay una gran tradición familiar en las prisiones de México y de Chile. Colombia también le pega duro, en el que se hacen lo que se llamaban los secuestros virtuales. Entonces, antes simplemente ponían a una persona que estaba gritando o que tenía una voz un poco bajita, como si fuese tu hijo o tu hija. Pero si ahora yo ya tengo la voz, bueno, muchísimo mejor, porque el ROI aumenta mucho. Y esto es una cosa que, me juego lo que quieras, yo mañana más tengo una reunión en la que puedo preguntar cuántos están empezando ya a recibirse como denuncia. O sea, esto ya ha pasado en España. Eso ya ha pasado y pasa no solo en el ámbito de los secuestros, sino ya a nivel empresarial. Que sí, vamos, ya nos están llegando de gente que le está ocurriendo que aparentemente ha tenido una conversación con otro CEO y nunca la han tenido, con lo cual... Si esto ya pasa en el ámbito empresarial, en el ámbito doméstico te aseguro que pasa, sí o sí. Esto, de hecho, pasó un caso, el del financiero de Ferrari. Sí, buenísimo, ¿eh? ¿Lo cuentas tú? Sí, esto me encantó. Sobre todo me encantó porque estoy de acuerdo en que al final la humanidad salva a la humanidad. ¿Cómo se le ocurrió a ese genio de cuando recibió la interacción... Vale, pues el CEO de Ferrari... Cuando recibió la llamada, como aparentemente porque había una situación de urgencia, que se tenía que hacer un pago, que además había pues una serie de excepcionalidades que en su compliance no estaban ok para poder hacer ese pago, solo se le ocurrió, para poderlo desmontar, una pregunta que fue: ¿cuál es el libro que me recomendaste la otra semana? Esto da igual la información que hayas obtenido a través de Internet, y da igual cómo de clonada esté la voz. Si a ti hay alguna cosa que la tripa te dice que no funciona, hay que hacerle caso. Y me parece genial que hiciese esa pregunta, porque es la única manera de poderlo desmontar. Estamos ante dos directivos de Ferrari, que uno teóricamente llama al otro. Este recibe una llamada el CFO, que recibe una llamada del CEO,
y le dice, oye, necesito que hagas una transferencia urgente a tal número de cuenta, tal, es importantísimo que lo hagas, me va la vida con ello. Una estafa del CEO. Una estafa, pero era la voz del CEO por teléfono. Sí, sí. Y a partir de ahí el CFO le huele raro y dice, oye, ¿cuál es el libro que me recomendaste la semana pasada? Sí. Y ahí desmonta y el otro cuelga el teléfono porque no era el CEO, sino que era Exactamente. alguien que había clonado la voz del CEO y estaba haciéndose pasar por él con un filtro de inteligencia artificial. Esto me sirve mucho porque las estafas del CEO, que son una cosa que ocurre cada día, normalmente tenían la entrada a través del correo electrónico, luego pasamos a WhatsApp y ahora ya hemos pasado a las llamadas de phishing, de voice solicitation, del tipo que sea. Y normalmente siempre es del financiero al CEO. Del CEO al financiero. Pero ya está pasando también, que esto es un poco heavy, en lo físico. Es decir, que te están haciendo creer, por ejemplo, ¿no? Tú ahora estás reunido y hay alguien de tu equipo que recibe un mensaje de WhatsApp en el que dice, oye, mira, necesito que te bajes a comprar al Corte Inglés 3 tarjetas de prepago con 500 euros cada una porque tenemos que hacer un pago ya a unos invitados que vienen. Claro, ¿cómo saben que tú estás reunido? Pues a veces hay cosas tan chorras como simplemente mirar las publicaciones que ha habido en LinkedIn y a partir de aquí, si ves que esa persona está en un congreso o está en otro sitio, puede colar. Pues ya está pasando de dejarle las tarjetas, de oye, mira, cuando tú vengas yo todavía estaré reunido, déjamela en el bar de la esquina y te dicen cuál es el bar de la esquina y yo me paso a recogerlas. Esto está pasando en Barcelona, en la diagonal de Barcelona, es muy loco, O sea, qué locura. pero que se está utilizando Y entonces, con a título familiar, nos podemos encontrar lo mismo que hemos visto con Ferrari, donde alguien te llama haciéndose pasar por un familiar tuyo, estafas de Bizum, todo esto está... He oído alguna cosa de estas, ¿no? de estafas de Bizum las que queráis, ¿eh? O sea, te llaman con una voz falsa y te dicen, oye, papá, necesito que me mandes un Bizum porque tengo que hacer un taxi. Ahí está. Y mándalo a este número que estoy sin batería. Es que sabes lo mejor de todo, que a ti te llega desde el número de teléfono de tu hijo, porque están haciendo spoofing, con lo cual están suplantando el dialer. Y esto se hace con una aplicación. Un mensaje de WhatsApp desde el número de tu hijo. De WhatsApp o de llamada. O de llamada. Da igual, sí. Tú lo coges y es tu hijo. Pero entonces cuando tú mandas el Bizum, lo mandas a otro número. Claro. Tengo un problema porque me han bloqueado el Bizum, porque me hicieron una coña y me dijeron armas de guerra. Y esto pasa también. Y hay que ir con cuidado con eso, que hay gente que hace coña con Bizum, te pone drogas y tal. Me han hecho mucho. Pues eso, con cuidado, según qué banco te dicen esto de qué va. Vale. Entonces imagínate que le dices, no, es que me han bloqueado, pues en este caso, ¿no? La cuenta de Bizum, ¿me lo puedes mandar a este que es el de un colega mío? Vale. Y ya estás listo de papeles. Porque yo sí tengo el puñetero teléfono del desgraciado esto, no le puedo pillar inmediatamente. Pues mira, los números de teléfono son muchos de ellos, ni siquiera de prepago, son virtual SIM, con lo cual puede ser que sea desde Panamá, que no tiene tratado internacional, o puede ser desde cualquier otro número de teléfono, que yo se lo acabo de coger a alguien porque le he robado el teléfono. Y búscale. Wow. No, estamos en bragas, ¿no? Lo siguiente. Y entonces, o sea, es que... ¿Cómo solucionamos esto? Es decir, porque al final, claro, la tecnología de la IA cada vez es más democrática, cada vez más software open source, que no es ni remotamente, no tienes ni que tener ningún control, porque puedo entender que si tú utilizas Eleven Labs, pues hasta cierto punto igual te pueden pillar porque tienes una cuenta ahí, tienes un número de tarjeta registrado, no sé. O sea, tarjeta robada, porque en internet, no voy a decir dónde, pero es que hay un montón de mercados negros en los que pones CVV, Visa, o puedes poner Amex, o puedes poner lo que tú quieras y pones que fecha de caducidad 2032. Y además que no estén utilizadas y te descargas un montón de tarjetas de las que quieras. Hombre, que si funcionan, claro que funcionan. A mí me pasó una vez, uno de los años que estuve en Indonesia con los niños y cuando volví empecé a ver cargos de Uber a punta pala y en un restaurante parece que me clonaron la tarjeta. Todo el datáfono. Sí. Sí. ¿Te acuerdas cuando antiguamente se llevaban la tarjeta? Sí. Pues eso, por ejemplo... Eso me pasó a mí, eso es lo que me dijo el del banco. Me dijo, claro. ¿No puede ser que en algún restaurante te hayan dicho que tiene el datáfono dentro o algo así? Sí. Pues ahí parece... Sí. Yo soy la loca que me meto en la cocina de, que tenéis el datáfono, no hay ningún problema. Y también otra cosa, yo por ejemplo tarjetas de crédito como tal no utilizo, a no ser, y esto me pasó, también lo tengo que confesar, que voy a una conferencia de ciberseguridad en Estados Unidos que se llama DEFCON, que es la más grande del mundo. Entonces solo utilizo la tarjeta de crédito en Estados Unidos, porque cuando vas a hospedarte te dicen que tienes que dejar un depósito y todo el rollo. Muy bien. Entonces yo ese día llevaba la tarjeta conmigo. Coño, qué mala suerte que cuando volví a España había un cargo de 800 pavos, otro cargo de 600, otro de 1500 y digo, pero ¿qué me pasó a mí en Las Vegas? ¿Me volví loca o qué? Entonces fui a poner la denuncia.
y efectivamente vimos que lo que habían hecho era clonar la tarjeta. No la utilizo para nada más. Evidentemente yo en internet no compro ni con tarjeta de débito ni de crédito. Tarjetas virtuales, ¿no? Totalmente. Virtuales que aparte del CVV te lo van cambiando, o como mucho a lo mejor, pues que yo qué sé, PayPal, pero normalmente siempre con tarjetas de prepago. Wow. Así ¿Qué es lo más bestia que has visto en el entorno? Luego nos metemos en el entorno de empresa, pero en el entorno doméstico, ¿qué es lo más bestia que te ha contado la policía que ha pasado aquí en España? Espero que estés disfrutando de esta charla. Este podcast está patrocinado por Hostinger. Hostinger básicamente lo que ofrece son servicios de alojamiento para páginas web y es un servicio espectacular. Si te vienes a la dirección que te he puesto en la descripción podrás ver cómo te puedes crear una página web desde 2,59 € al mes y además te van a regalar 3 meses si quieres elegir este plan. Además tienes otra opción que es tener el plan de IA, que es un plan que te recomiendo absolutamente, en que tendrás un montón de herramientas para generar tu página web asistido por inteligencia artificial. No solo eso, Hostinger tiene muchos otros beneficios, como que te incluye el dominio, que normalmente se paga aparte, tienes email gratis, 150 plantillas y un montón de soporte. Tienes 24/7 cuando lo necesites. La verdad es que Hostinger es un hosting que está muy bien y que la gente está muy contenta con ello. Pero es que además, si aplicas nuestro cupón, JOHNIA, podrás tener un descuento adicional. Para ello solo tienes que añadir al carrito y a partir de ahí elegir las mensualidades, es decir, cuántos meses quieres pagar de golpe. Evidentemente, cuantos más meses pagues, más te baja el precio, pero a partir de 12 meses ya tienes un precio muy interesante. Para aprovechar el descuento adicional que te digo, solo tienes que bajar hasta aquí abajo en la parte de pago y donde pone el cupón introducir JOHNIA. Y con eso le das a aplicar y te bajará un poquito más el precio, con lo cual conseguirás un precio aún más atractivo. Una vez comprado el acceso, podrás ver cómo hacer tu página web en un momento. La puedes hacer con inteligencia artificial y la puedes editar de forma muy sencilla, arrastrando directamente las cosas arriba y abajo, pudiendo cambiar las cosas y se van a ver bien tanto en ordenador como en teléfono móvil, porque Hostinger se ocupa de que queden a la perfección. Además, tienes aquí un chatbot que es muy útil, es como tener ChatGPT, que sabe mucho de crear webs con Hostinger y con lo cual cualquier duda que tengas te la va a resolver de forma directa. Además de eso, como te decía, tienes las herramientas, si has comprado el paquete de 3,99, que te permiten hacer un montón de funciones, desde escribir blog posts con inteligencia artificial, crear páginas enteras dentro de tu misma página web, como por ejemplo una página de contacto, etcétera, y que lo haga la IA por ti, o generar directamente artículos de blog para poder hacer inbound marketing. En definitiva, si lo que quieres es una buena página web y quieres utilizar inteligencia artificial para asistirte con ella, Hostinger es la mejor opción. Tienes abajo el link en la descripción y no te olvides de aplicar el código JOHNIA. Seguimos con el podcast. Lo más heavy no me ha venido por la policía, lo más heavy nos ha venido a nosotros directamente. Cuéntalo. Que es, a mí bueno, yo dejé de trabajar con temas de suicidio y ahora lo llevan otras personas del despacho porque a mí se me hizo ya bola el tema. Llevábamos 8 casos y eran muy heavies, que la persona, como consecuencia de una situación de acoso sostenida en el tiempo, a través de redes sociales, entonces luego le tenemos que hacer el forense al propio dispositivo y en ese dispositivo te acabas encontrando en mensajes directos en Instagram, por ejemplo, que ha habido un acoso y derribo muy heavy con cosas que son falsas, que eso es lo chungo, ¿no? Que la persona tenía bastante exposición mediática, tenía mucho agobio porque todo eso se hiciese público, porque no tenía cómo demostrar que no fuese real. O sea, que alguien le estaba chantajeando Sí. y la persona acaba suicidando. Sí. Y además en un clic, o sea, en 2 horas, porque los últimos mensajes son como de las 3 de la tarde y esa persona a las 5 de la tarde se quita la vida. Y eso es muy heavy, porque claro, cuando va el juez a hacer el levantamiento de cadáver, eso es un suicidio. Pero claro, si los padres están diciendo, no, esta persona tenía una vida completamente estable emocionalmente, tenía sus cosas, y menor de 25 años, pues aquí ha pasado algo. Entonces, cuando ya te piden hacer el forense, luego tú tienes que hacer ese forense y tienes que demostrar que ha habido un indicio, lo que es una instigación al suicidio, y luego eso se le pasa ya a policía. ¿Esa instigación por dónde fue? ¿Hicieron imágenes a través falsas? de Instagram con imágenes O sea, hicieron falsas. imágenes falsas de esta persona en una situación... Porque esa persona había tenido encuentros sexuales con una serie de personas, pero claro, primero, esas imágenes habían quedado grabadas. Pero una cosa es que esas imágenes sean grabadas y otra cosa es que estén modificadas. Uh-huh. Entonces, claro, tú que cuando eso se hace público, que dices, sí, todo es verdad, menos estas 3. Ya. ¿Tú viste Black Mirror? Te lo juro Sí, que esto, un amigo, Carla Sora, hace un montón de tiempo me dijo, este capítulo de Black Mirror no está tan lejos de ser verdad. Le dije, estás flipando. Y él se dedica al mundo audiovisual y estás flipando con el tema del cerdo y el primer ministro. Sí, me acuerdo. Pues iba de ese palo.
Vale. Con lo cual, claro, es como... Esto ya pasó un poco como con Hillary Clinton, cuando hackearon su buzón de correo y había un montón de información que era real y luego empezaron a colar, dicen que desde la inteligencia rusa, una serie de informaciones que eran falsas. ¿Con qué autoridad moral sale alguien cuando tú has sufrido un hackeo? A decir, esto es verdad, pero esto no, ¿no? Claro. Con lo cual... Me puse la máscara de unicornio, pero no la máscara de cerdo, ¿no? Sí. O sea, ese es un poco el tema. Entonces, básicamente, es como si lo que le hicieron a Taylor Swift, ¿no? Que hicieron un montón de deepfakes de ella ahí como una loca en el estadio de fútbol, bailando con 20.000 tíos, y le mandan eso, y en este caso, pues imaginemos que Taylor Swift decide que no puede lidiar con el que eso se vaya a hacer público y se quita la vida. Ese es el tipo de crimen. Es muy bestia. ¿Qué finalidad tienen estos crímenes? O sea, ¿qué es lo que busca la peña? ¿Busca putear al otro o busca dinero? Mira, cuando es crimen organizado buscan pasta. Cuando es puntos más de activismo, muchas veces es el desprestigio. Cuando es entre gobiernos es generar desinformación. Y en eso tenemos una compañera que solo toca temas de desinformación y está viviendo fuera, pero estuvo aquí durante 2 días, hemos estado flipando. Y aparte de la pasta y la desinformación, normalmente es el descrédito, porque es tan importante el hacer una montaña de información como acallar al otro. Entonces muchas veces se utiliza IA para poder hacer massive pod reporting, que eso es que tú lanzas un montón de report, ¿cómo es? Espera, no sale en castellano. De baneos, ¿no? Bueno, no sé cómo se dirá un baneo, ¿no? Cuando estás ban todo el tiempo a una cuenta, para que esa cuenta, con esos reportes, ¡pum!, caiga. Vale. Y entonces, si tú reportas una cuenta, como que la cuenta está haciendo algo mal. Previa a unas elecciones, por ejemplo, para que ya no tengas esa voz. Claro, si es una persona que tiene una cuenta con 16 millones de seguidores, es una putada. Claro. Porque claro, te silencian y no tienes el mismo peso que a lo mejor tu opositor político. Y entiendo que esto hasta ahora era relativamente complicado de hacer, pero con IA pues se puede hacer organizaciones, etcétera, que pueden hacer que sea más fácil hacer. Claro, y sobre todo lo que a mí me gusta mucho, pero profesionalmente quiero decir, cuando hay campaña política y nosotros, parte del trabajo es ver toda la infraestructura que se está utilizando para ponerlo al servicio de esa campaña. Entonces, claro, cuando tú vas viendo y dices, hostia, qué cabrón, yo qué sé, con tal empresa puedes tener un montón de seguidores, pero es que aparte son seguidores de calidad. ¿Por qué? Porque han sido hackeados y no le van a devolver el control porque le han cambiado el doble factor de verificación, con lo cual ya eso se lo aseguran. Y luego, ¿cuáles son las publicaciones que tenga a nivel textual o multimedia esas cuentas? Lo decide el que lo ha hackeado, con lo cual es maravilloso. Bueno, maravilloso. Que a mí me encanta investigarlo, vaya. Ya. ¿Y qué puedo hacer yo si alguien... O sea, vamos a poner mi caso, ¿vale? Imagínate que alguien coge... Bueno, hay 20 millones de imágenes mías en internet y vídeos y tal, me clona una imagen con el software que sea, con un FAL o con cualquier cosa de estas, me hace un LoRa y hace fotos mías. Empieza a hacer fotos mías haciendo algo que yo no he hecho. Y empiezan a publicarlo o me amenazan de publicarlo, ¿no? Supongo que primero me amenazarán, porque entiendo que, bueno, si es difamación, irán a publicarlo directamente. Todo depende. Basta, me lo plantearán primero. Ahí está. Vale, entonces, me llega a mí el DM y me dicen, oye, mira, tengo estas fotos tuyas, si no me pagas... ¿Cuánto me van a pedir para empezar? Si es Depende de los seguidores que tengas. Por ejemplo, para una cuenta que tenga 150.000 seguidores, una cosa así, pueden estar a lo mejor en $1.300. No empiezan fuerte, ¿eh? Vale. Y luego ya, según si respondes, te van subiendo. ¿Cómo? Sí, si no Pero si les digo que voy a pagar, me lo suben. Claro, si tú le contestas muy rápido, le estás diciendo que te interesa mucho o que te da caga, entonces te suben el precio. Si no me contestas en 24 horas, son $3.000 americanos. Si contestas en más de 24 horas, una de dos, o te quitan el candadito y en lugar de que el perfil siga privado, te lo ponen a público, con lo cual te van apretando. Y entonces, vale, me piden esto, ¿vale? Me piden 1.000 y pico, 2.000 pavos, lo que sea. ¿Y yo qué hago? ¿Cuál es la buena reacción ahí? Lo primero que hay que hacer es dejar constancia de que existe, con lo cual hay que certificar digitalmente cuáles son todos los perfiles que están utilizando esa imagen y verificar si es real o si no es real. Entonces, cuando ya tenemos todo certificado, Certificado quiere decir certificado no nos sirven los screenshots, tiene que ser con la propia aplicación que tenemos de certificación digital. Tú pones, hay una que es de monitorización y lo siguiente que hace es cuando detecta enlace que puede ser sospechoso, certifica digitalmente y lo siguiente que hacemos es solicitar la eliminación. ¿Por qué? Porque yo no quiero
eliminarlo inmediatamente solicitar la eliminación si no he dejado constancia, porque si no, ¿cómo lo voy a demostrar? Esto. Si a mí me llega este DM, Sí. tengo que buscar una empresa como la tuya para solucionar esto. No tengo formas como ciudadano. Pues como vayas, pues la policía va a hacer. Mira, la policía se dedica al Código Penal, con lo cual es lo que ahora está existiendo o lo que ha existido, no lo que va a existir. Y esto te puedo asegurar que no es un incidente estático, es un incidente que está siempre en movimiento, con lo cual, lamentablemente, la persona o la empresa o quien sea se tiene que gastar o invertir su propio dinero en poder proteger su marca personal o corporativa. No, de hecho, esto Pero nos es así. pasó, ¿no? Igual, creo que nos pasó que nos hicieron una cuenta falsa con nuestros vídeos y tal, Vale. y no, o sea, nos costó la puta vida que la tumbasen. Sí, es así, ¿no? O sea, que soy el puñetero autor de estos vídeos, sale mi puñetera cara ahí, sale mi voz, Sí. y estos hijos de puta... Y ahí te no tengo forma mandan, de... exactamente, te mandan a un formulario. Exacto, y un que formulario que es la hostia. Es más eficiente que ponerle una vela a la Virgen. O sea, es increíble. Horroroso. Un formulario enorme en que me pedían moviendo documentación y decía, ¿qué me estás contando? No Sí. tengo tiempo para estas Sí. mierdas. Es más, te piden la escritura de la empresa. Ay, como si no se hubiesen hackeado ya torres más altas, pero vale, te piden la escritura de la empresa. Que encima te la piden en un adjunto. No es que digas, bueno, me meto en un programa de verificación, verificas y aparto. O sea, es de traca. Entonces, tienes que gastarte la pasta en monitorizar, en certificar y ahora, Somica no sigo res, empezamos a solicitar las eliminaciones de contenido. Vale. ¿Te contestan inmediatamente? No. Pueden ser 30 minutos, que entonces hacemos una fiesta todos, o pueden ser 30 días, o pueden ser 3 meses, según en el nivel de ticket que haya caído. Si tienes, por ejemplo, Facebook Business, Meta Business, ¿es posible que te lo saquen antes? Pues depende. Si tienes una campaña de publicidad en activo, digamos que subimos un poquito más en la escala de tickets. Si tienes contactos, mejor, pero los contactos te los cambian continuamente para que no se vicien. Con lo cual, pues O sea, es... volvamos, porque claro, es evidente que hablamos ahí ya de si tienes campañas y tal, ya estamos hablando un poco de gente que se maneja en el mundillo. Pero si Paqui, mi vecina del cuarto primera, se encuentra que a su hija le han hecho unos deepfakes y que lo están publicando en su Instagram, esta familia está en pelotas, no puede hacer nada. Está en pelotas. Si tiene la suerte de que su hija es menor de edad, el ticket va a escalarse más rápido. Si su hija no es menor de edad... Eso en las empresas de las redes. Sí. La policía, cuando No, recibe esto... en la policía. En la policía también va a escalar más rápido. Y también hay que saber cuándo vas a poner la denuncia y cómo la pones. Porque yo he estado acompañando a clientes de ámbito completamente doméstico que sus imágenes las han utilizado de Instagram para subir la OnlyFans, la de su cría de X años, y yo escuchar de la propia persona que está en la garita, pero si no le han pedido dinero, esto no es un delito, hombre. Vamos a ponernos serios, coño, vamos a leernos el Código Penal y el Código Civil, que claro, evidentemente que es un delito, que la chavala es una menor. Bueno, pues en ese caso... O sea, aquí lo que Paqui estás hablando está es bastante perdida. de que Paqui se encuentra que su hija, que tiene 16 años, tiene fotos en Instagram, normales como una niña de 16 años, y que de repente algún desgraciado hace un lora de esa niña y la empieza a poner en pelotas en OnlyFans. Sí. Y entonces a partir de ahí, Paqui dice, oye, yo quiero que mi hija no esté en OnlyFans, hay unos tíos que están pagando por verla en pelotas con fotos que no son ni de ella, porque son fotos hechas con un lora, son fotos de ella, pero al final están utilizando la imagen en plan vecinita de al lado, Por ejemplo. y te la están poniendo ahí. 16, me da igual si es menor de edad, mayor de edad, al final entiendo que es mucho más grave si es menor, pero quiere decir que puede pasar en cualquier caso, ¿no? Pueden coger tus fotos, las mías supongo no les interesan tanto, y hacer eso, ¿no? Y entonces tú te vas a la policía y si no te han pedido dinero por ello, no es tan fácil denunciarlo. Yo haría lo siguiente, ir igualmente a policía. En mi caso ideal, lo primero que hago es contacto con el abogado que sepa de temas de derecho penal tecnológico, porque si no me amen. Lo siguiente es, vas a policía, pones la denuncia. In the meanwhile, llámate al 117, que es el número de teléfono de INCIBE, que te van a ayudar bastante para poder hacer el seguimiento. ¿Es INCIBE? INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que está ubicado en León y que realmente ayuda mucho en este tipo de casos, no solo a nivel doméstico, sino también a nivel de empresa. Y luego la realidad, porque es que es lo que vivo yo a diario, pues que pueden pasar muchas cosas, dependiendo del volumen de trabajo que tenga esa comisaría, es así, de triste y de crudo, según el volumen de trabajo que tenga esa comisaría. Puede ser que te digan que te pongas en contacto con la propia plataforma, y entonces ya pues tienes que armarte de paciencia porque vas a tener que ir rellenando el formulario continuamente. Claro.
Y además, Sí, porque además estos tíos les puedes tumbar una cuenta y te crean otra al día eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Es que les Si cuesta ven hacer, que tu cuenta tiene rédito, no te preocupes que ya te han tomado el número. Van a empezar a utilizarla. Bueno, el caso del marine que se llama John Navalos, que es un marine real, americano. Bueno, ese tío, yo es que hablé hasta con él de decirle, tío, o sea, ¿y tú cómo lo haces? Y dice, bueno, pues ya está. He aprendido a convivir con que mi imagen está duplicada y estamos haciendo estafas con esa imagen pues por todo el mundo. Como que se ha enamorado el marine de tal. Sí, vi algo de esto en la noticia, que Pues- una señora que el marine le pedía que le mandase dinero, no sé O el qué. médico que está en El Dubái. médico, sí, el médico está... O es que hemos tenido de todo. Explícame lo del médico de Dubái, porque me da un ejemplo la Pues gente. el médico de Dubái que le han llegado a agredir en un aeropuerto de Francia. Sí, eso vi un vídeo. Es que es muy heavy O esto. sea, cuenta este caso. Pues bueno, el caso es un médico que está bastante de buen ver, pero aunque no, da igual. Tiene su vida real como médico y lo utilizan todo su timeline para, con otros nombres, hacerse pasar por esa identidad. Entonces lo que hacen es que se ponen en contacto con personas como si se hubiesen interesado por esa persona y entonces empezar a entablar una relación pues como Chatear, más como íntima. una relación Eso es. online, ¿no? Como... Entonces puede ser que la utilicen para hacer sextorsión, que esto es un clásico, que normalmente eso pasa más si lo cogen perfiles de Costa de Marfil o de Nigeria, pero si lo cogen otro tipo de perfiles que son de otros países, pues entonces lo utilizan para poder irte haciendo la envolvente de, hostia, me encantaría poder verte, ay, mira, he tenido un problema con la visa, estaba justo que iba a pagar ahora, me lo invento, 3.000 euros Del vuelo. del vuelo y no, ¿te importa que tú me lo avances y entonces yo luego te hago un ingreso en el momento en el que pueda? Que después de meses de relación, ¿no? Porque Sí. si no, la primera semana para aquí no lo paga. No, que va. Esto es que se va cociendo y además no van solo con Paqui, van con Paqui, con María, con Juanita, con Todo o ese sea, es modelo, ¿no? pesca de red totalmente. Hombres y mujeres, porque realmente tocan los dos palos, también se meten en Cosmo Circle o se meten en Tinder o se meten en muchos otros, en Grindr. Y entonces con estos perfiles empiezan a generar esta relación. Oye, y están 24/7, ¿eh? Que si a ti te mola más escribirte por WhatsApp, no te preocupes, que te van a dar de alta un perfil en WhatsApp y van a estar hablando. Y entonces invierten todo ese esfuerzo utilizando la imagen de otra persona, simplemente Sí. robándole la imagen, que entiendo que hasta ahora era robar las fotos de tu feed, pero eso ahora me entro en un Lora y tomo por culo, ¿eh? Me hago Tal las cual. fotos que yo quiera. Y entonces a partir de ahí empiezo a trabajarte, mandándote WhatsApps, tal, luego de ahí pasaremos a mensajes de audio y a partir de ahí generamos una confianza. Y en la videollamada. Y en videollamada Es con que- deepfakes de avatares Sí, digitales. es justo donde iba, que con la videollamada antes lo que pasaba es que justo te decían, ay, no tengo buena cobertura, el típico, recuerdo más uno que fue muy heavy, pero muy heavy, de un marine que estaba en una base, que era, o sea, podía ser real, en la base de Rumanía de la OTAN, y entonces le estaba diciendo, mira, es que estamos aquí haciendo unas maniobras, pero no tengo muy buena cobertura, entonces te estaban inyectando un vídeo, pero lo que tú no eras consciente es que te estaban pinchando tu propio vídeo. Con lo cual, claro, existe malware suficiente como para que no se active ni el piloto conforme a ti también te están grabando, ¿no? Y entonces lo que estaban haciendo es quedarse con esas imágenes para que luego, más adelante, te sextorsionasen. Pero es que ahora no hace falta ni siquiera que te estén inyectando un vídeo que no es. Claro. Quiero decir, es que claro, al Puedes final falsearlo, claro. lo están falseando y es infinitamente más fácil. Y entonces este médico utilizan su imagen y entonces crean esa relación hasta el punto de que le dicen, oye, he tenido un problema con la visa para pagar el avión, págamelo tú y te lo doy cuando llegue a Londres. Sí. Y entonces tú palmas ahí y ahí ya pues te han quitado los 3.000 pavos. Y no solo 3.000, ¿eh? Hay gente que pagó 200.000 pavos, hay gente que también se ha quitado la vida. Tuvimos un caso que también fue muy heavy, es que yo cuando ya hay por medio, que la chavala había estado durante un montón de tiempo en contacto con esa persona, pero contacto de videollamada, o sea, de llamada diaria, no sé cuántas veces al día. No habían pedido pasta, pero después de que haya pasado este tiempo, entonces lo siguiente que viene es que le dice a través de, aparentemente, su abogado, ¿no?, que esa persona ha fallecido y que le ha dejado una herencia. Y que para poder cobrar esa herencia, como cualquier hijo de vecino, tiene que pagar un tanto por ciento, que si las plusvalias, Total que esa persona lo paga. Entonces de repente se corta la comunicación y ya nunca más se supo ni del abogado, ni de la persona que ha fallecido, ni nada. Y esa persona se acaba quitando la vida en España, en Cataluña concretamente. O sea que sí, un poco de
de Y- bajón. Entonces, hemos visto que tenemos que a nivel doméstico pueden utilizar cosas como, por ejemplo, hacernos descargar aplicaciones falsas para recoger nuestros datos. Luego pueden utilizar imágenes de otros para engañarnos con estas cosas. ¿Cuál crees que es la más jodida o cuál va a ser la más jodida en los próximos meses? ¿El tema de la imagen falsa, los deepfakes? O sea, los deepfakes, me refiero a fotos falseadas, como hemos visto con el tema de que te lo quitan, te ponen en pelotas en OnlyFans, tal. La parte de las videoconferencias falsas, que puedan ser los avatares digitales. La voz, ¿cuál crees que va a ser lo más jodido que nos vamos a meter? Yo creo que va a ser la transmedia. Es decir, dos cosas. Uno, que es un concepto que ya está ocurriendo. O sea, ya hay un descrédito político en general en muchas personas a nivel totalmente internacional. Entonces, si las campañas de desinformación que existen y que ya están ocurriendo en el día a día y misinformation empiezan a utilizar cada vez más y con más normalidad, al final el concepto de qué es real y qué no es real ya está tan difuminado que la gente tiene como ese descrédito. Eso, te lo juro, que es lo que a mí me parece más peligroso por completo. Es básicamente el efecto que estamos viendo ahora, que de hecho el otro día lo hablábamos con mi equipo, que el lunes tenemos que hacer un vídeo sobre el lanzamiento de Sora y tal, y decíamos, vamos a hacer una jugada, vamos a poner, mírate este vídeo, ¿crees que está hecho con IA o no? Y la gente dirá sí o no, y bueno, como este vídeo se va a publicar después, lo puedo decir el spoiler, y entonces el primero pues será un vídeo que no esté hecho con IA, pero la gente directamente pues podrá decir, no, esto no está hecho con IA, o sí. Entonces pondrás otro, y pondrás otro, y pondrás otro. Llegará un punto en que, joder, no sabes qué responder, porque claro, es que no es que capaz de ver cambia la el cerebro, diferencia. eso es. Entonces el simple hecho de que te hayas planteado que un vídeo podía haber sido hecho con IA hace que perdamos lo que conocemos como prueba de verdad. Eso es. Y hasta ahora, yo creo que la imagen, yo soy fotógrafo, llevo años con esto, se había visto muy afectada por tema de Photoshop, y había muy poca gente que le daba valor a una imagen, y todos pensamos que cuando veíamos una portada de Pilar Rubio estaba photoshopeada y le habíamos quitado kilos de encima, o le habíamos quitado arrugas, pero en el vídeo nos lo creíamos mucho. ¿Estamos ya en el punto en que no nos podemos creer un vídeo? Sí. Para mí eso es lo grave de verdad. O sea, ya sabemos que estamos todos en la era de la posverdad, es una realidad, pero para mí lo grave de verdad es que yo ya no voy a saber, bueno, yo ya no sé si es verdad o no es verdad alguno de los vídeos que nos están poniendo, bueno, no te digo ya nada en televisión, por supuesto, pero mira, te lo pongo más reciente, la Dana. Nosotros ahora acabamos de presentar un Call for Papers que es justamente sobre la cantidad de desensibilización a partir del día 3. ¿Alguien ha seguido, por ejemplo, a través de TikTok? Nosotros lo seguimos mucho porque nos afecta en nuestro trabajo, ¿no? La cantidad de audios y vídeos falsos con música dramática de fondo sobre el parking Bonaire. A partir de ese vídeo, que es que la gente estaba buscando en TikTok a ver si se veían muertos y a ver si se veían cosas que pudieran ser reales, pero es que resulta que se estaban utilizando de otros tipos de catástrofes naturales. Entonces es como que hay una necesidad de a ver si es verdad, a ver si no es verdad, e incluso me parece aún más grave que nos acabe dando igual si es verdad o no es verdad, que sea para el consumo propio del morbo o de la necesidad de dopamina que necesitamos en redes sociales, que es una auténtica realidad. O sea, vamos, con un cuelgue de dopamina muy serio. Y lo jodido es que si esto realmente... Yo no uso TikTok, no uso prácticamente redes, pero si esto ha funcionado en TikTok es porque no son dos desgraciados los que están buscando eso, sino que prácticamente la mayor parte de la sociedad en TikTok ha estado teniendo ese morbo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esto, dice mi amigo Andreu siempre, dice, tenemos la sociedad que nos merecemos. ¿Eso es así? ¿O es un problema de educación, es un problema de falta de información? O sea, ¿por qué la gente busca esas cosas? Pues yo pienso que nuestro cerebro se ha ido modificando en función de también cómo ha ido cambiando la tecnología. Es decir, claro que tenemos una responsabilidad, pero que hay que hacer un esfuerzo de conciencia. No hablo de concienciación, que también, de conciencia propia de, a ver, ¿esto a mí me está beneficiando a corto plazo o a largo plazo? Porque a mí me beneficia el no saber si me estoy pegando 1 hora y media o 5 en TikTok, porque yo conozco a gente... Bueno, de hecho es más, yo doy clases en la universidad y les pregunto a todos, decidme por favor cuánto es el tiempo de uso de cada una de las aplicaciones. ¿Te duermes mirando Netflix? ¿Te duermes 8 horas al día? ¿Tienes un ritmo circadiano normal? No, no lo tienen. Entonces aquí para mí es, hostia, aquí también hay un punto de
es como si dejas a un niño en una tienda de chuches. Di que seguramente te va a coger un ataque de acetona que no veas, porque se va a inflar a comer. Pues yo creo que hay una parte, que tampoco es papa estado, ¿no? Pero hay una parte que es de falta de conciencia, pero mucho más profundo, que es no solo el uso de la tecnología, y es que tenemos una deriva como sociedad bastante jodida. Porque claro, nos están dejando en una tienda de chuches industrial y al final una de dos, habrá quien, por su propia manera de ser, aprenda por sobredosis de chuches, habrá quien se quede por el camino y al final habrá quien sea un poco más cauto y sea un poco más desconfiado y diga, no, a mí esto a lo mejor no me acaba de parecer. Pero como no todos somos iguales, yo creo que se va a salvar el que más conciencia tenga sobre sí mismo y piense un poco más a nivel global, porque si no, vamos chungos, ¿eh? Vamos a la empresa. Uh-huh. ¿Qué tipo de cosas están haciendo gracias o por culpa de la IA en cuanto a crímenes empresariales? Vale. A ver, cosas que nos van llegando. Más sofisticación en el propio crimen. O sea, el crimen organizado no es Mariano que se pone delante de un ordenador con una capucha negra y se pone a hacer el hackeo. Esto ya hay que denostarlo. Son organizaciones criminales que se dedican en un tanto por ciento muy grande a la financiación del terrorismo y que parte de esa, de ese ingreso proviene del cibercrimen. Muy bien. Entonces, en el cibercrimen, hasta ahora, un poco haciendo caso a lo que decíamos de las redes de extorsión, por ejemplo, se utilizaba de una manera muy rudimentaria la tecnología, pero ahora se lo están poniendo muy fácil. Entonces, como es tan fácil el poder utilizar, lo que estamos viendo es que son más sofisticados, también porque el ojo de los que trabajamos en empresa cada vez está más fino, ¿no? Sí, como el olfato también al final lo tienes más desarrollado. Entonces, eso por un lado se está haciendo cada vez más fino. O sea, tradicionalmente yo recuerdo, por ejemplo, en los casos más bestias de estafa empresarial de un tipo, por hablar de rudimentario, ¿no? Que llevaba 30 años, creo, enviándole facturas a Google, falseando el membrete de la factura como uno de sus proveedores, pero con otro número de cuenta, y había descargado los emails o no sé qué historia y tal, y le escribía al tío como con el mismo tono con el que escribía la persona que le pasaba las facturas reales. Y de cada 40 facturas de ese proveedor de Google había una por ahí en medio que era de este pavo que la mandaba y la colaba. Y a lo largo creo que llegó a meter como $500,000 a lo largo de 30 años que le robó a Google. Luego lo pillaron, lo extraditaron, le metieron un puro importante. Pero eso sería una forma relativamente rudimentaria, porque al final lo que estás haciendo es un troyano, ¿no? Estás engañando al tipo, pero no estás haciendo ahí el hacker de la vida, sino es una cosa tal. Pero eso ya no es el caso que nos encontramos ahora. Nos encontramos cosas mucho más sofisticadas. Eso sigue funcionando, ¿eh? Porque hay tantas empresas que no tienen bien configurado su propio servidor, ni tampoco el dominio, que entonces si no tienen 3 registros SPF de Kim, de Mark, pues al final te pueden suplantar el dominio. Incluso se pueden dar de alta, para lo que decíamos antes de Ferrari con la estafa del CEO, se pueden dar de alta una cuenta que también sea @ el dominio de la empresa, y puedan hacer ver que sea pues la parte de pagos, pueden entrar al servidor, en el servidor extraes, por ejemplo, facturas, pues diferentes tipos de documentación que esté en las cuentas de correo, con lo cual eso sigue pasando. Vale. Pero ahora, y lo hablaba el otro día con un compañero que esto nos encanta, va a ser la gran mezcla, la ciberseguridad y la IA, es si ahora un grupo criminal para poder hacer un ataque de ransomware cuando te están cifrando, por ejemplo, una serie de datos y luego te piden pasta, exactamente, pues hará como 3 años en Ryuk, que era ya una de las variedades de ransomware, ya se empezaba a utilizar IA para poder estudiar cuál es la infraestructura que se utilizaba dentro de la empresa. Pero ahora todavía es más sofisticado. ¿Por qué? Porque se puede incluso generar cuál es el texto que vaya a ser más fácilmente clicable. Porque ellos son muy vagos. En general el sector del crimen es bastante vago. Tiene quien es muy técnico, pero normalmente si una cosa ha funcionado, no vas a hacer un ataque dirigido, vas a hacer un ataque aleatorio que te da muchísima más pasta. Entonces vas explotando vulnerabilidades. Pues ¿qué es lo que va a pasar? Que es mucho más fácil el obtener información y analizarla. Porque si no, tienes que tener a 5 tíos viendo a ver cómo tienen el servidor y cómo resuelve la IP y el DNS. Bueno, es un aumento de productividad del crimen, pero no aumenta productividad como el que tenemos en la oficina, pero sí. malo. Serán más finos, más productivos y luego además también, yo creo que hacia donde también estamos yendo, es que se explote mucho más a nivel reputacional. Porque hasta ahora
normalmente se quedaban en accedemos a la información y te pedimos pasta. Pero ahora es un momento, escoge, o es como lo de escoge tu propia aventura, ¿no? ¿Qué te vamos a explotar más? ¿Por la parte reputacional de que te vamos a montar una campaña que se va a enterar todo pero pichi? Como ya pasó, me acuerdo, por primera vez en la historia del crimen, que el grupo, que se me acaba de ir el nombre, el grupo que hackeó al Hospital Clínic de Barcelona, empezó ya a hacer comunicaciones en contra de Mossos a través de su canal de Telegram. Entonces aquí Telegram también entra en juego, que a mí es un canal que especialmente me interesa, que ya vamos a empezar a apretar un poquito más. Entonces empezamos ya con cuidado, porque en función de si pagas o si no pagas, vamos a empezar a hacer la información pública, vamos a empezar a publicar noticias, con lo cual toda la parte reputacional va a empezar a tener cada vez más peso. O sea, el chantaje ahora ya no es... O sea, Sí. parte del chantaje no es solo me pagas o no te devuelvo la información, sino que le damos una vuelta más y es o me pagas o hago fake news sobre ti. O sea, que ya no necesito ni secuestrarte información porque te puedo joder a base de hacer fake news, que gracias a la IA las puedo hacer Más. de una forma que sean más efectivas, porque tú te puedes poner a hacer un blog. Recuerdo que hubo un tipo que se cabreó con una aerolínea y se puso a hacer un blog y se posicionó por SEO muy bien y se posicionó tal. Pero eso fue un tío muy motivado. Pero normalmente es complicado a menos que tengas la IA que te permita hacer pues que parezca que esa noticia haya salido en el país, que parezca que esa noticia ha salido en medios reputables, que haya un vídeo de la presentadora o de Matías Prats diciendo que tu empresa ha defraudado y a partir de ahí todo eso lo pone en internet y el problema es que tu imagen pública se ve afectada. Con lo cual, nos encontramos hasta un punto en que antes solían tener que hackearnos para extorsionarnos a las empresas y ahora en cambio, empresas son empresas, ahora en cambio lo que pueden hacer es amenazarnos con hacer fake news sobre nosotros que tienen un coste reputacional y con lo cual tú dices, hostia, lo pago porque, pero claro, es que ahí, o sea, es que no me han ni robado, es que no me puedo proteger de ninguna forma. O te han podido robar hasta aquí, pero lo que sale publicado es que es hasta aquí. ¿Sabes lo que pasó la semana pasada con la agencia española? Sí. O sea, con la agencia tributaria, ¿no? Vale. Al final Bueno, fue explícalo si quieres. Bueno, pues se publicaron yo te diría que en todos los medios de comunicación españoles, sin que se hubiese verificado, que un otro compañero y yo flipábamos, decíamos, bueno, pero es que la gente esta se sube al carro. Que se habían filtrado no sé cuántos Pues sí. millones de datos. Sí. Incluso hablaban de cuántos gigas. No sé si eran 10 gigas o algo así, no lo recuerdo bien. Entonces, a mí me sorprendía mucho que la gente saliese hablando del tema, ¿no? Como ahora soy vulcanólogo y ahora soy no sé qué, pues venga, a hablar del tema. Y dice, hostia, pero si todavía no tenemos ni una muestra de esa base de datos aparente, ¿no? Vale. Pues esto por un lado... Y resultó que fue mucho menos de lo que se estaba diciendo que era. No, resultó que fue una de las gestorías que evidentemente presenta sus impuestos en la agencia tributaria, que se había accedido a parte de esa información. De la que había subido la agencia. A la agencia tributaria. Pero no estamos hablando no se que sea... filtró la agencia tributaria. Claro. Es que no te digo que no pueda pasar, porque, a ver, le ha pasado al SEPE y le ha pasado... No, pero el daño, es verdad que todo el mundo habla de la mierda del gobierno que... Claro, es que tú le preguntas y te van a decir, vaya mierda de seguridad que tiene la agencia tributaria. Bueno, daño reputacional. No digo que no, o no digo que sí, pero claro, aquí nos estamos lanzando como si esto fuese real y no ha salido nadie para decir, no, mira, que de lo que comentamos la semana pasada, pero como ya no tiene interés mediático, pues tira que te va. Sí, eso el fe de ratas se está perdiendo, ¿no? Fe de ratas, vamos. Mira, yo estaba el otro día hablando con una presentadora de televisión que está amargada de la vida porque a través de Instagram y a través de TikTok y a través de X le están poniendo, pagado, detienen a tal persona. Y entonces, cuando tú vas a ese anuncio, te aparece El Mundo, aparentemente como una portada. El dominio es bastante parecido al Mundo, pero no es El Mundo. Entonces, cuando clicas, ya no es solo que estás yendo a que esta señora aparentemente te está animando a que inviertas en criptomonedas, qué sorpresa, sino que además estás cayendo en una página que tiene malware. O sea, es que es muy guay porque están confluyendo ya como tres sectores. Toda la parte de cuidadito donde estás clicando porque hay un montón de gente que no tiene ni sus dispositivos debidamente configurados y a nivel de empresa ya no te digo. Más toda la parte de cuidado porque estás cayendo en una campaña de desinformación y lo jodido de verdad es que ahora tú pides que eliminen ese anuncio. Es que no lo vas a poder, es que no se elimina, con lo cual encima X también está teniendo ingresos de una manera fraudulenta. Y por cierto, TikTok y Twitter, y Instagram también.
Que estamos en una fase en la que la IA lo está haciendo todo más fácil, pero esto son cosas que ya se venían haciendo. Lo que pasa es lo que decíamos al principio de la máquina de billetes, ¿no? Que de repente cualquiera puede hacerlo. El otro día vi en Twitter, precisamente, una noticia de una política americana partidaria de Trump, y básicamente la noticia que se publicaba era: pillan a tal, no sé, Ellen, no sé qué se llama, pillan a tal con otro hombre y una mujer en una conducta inmoral en un bar. Y entonces dices, esto se ha montado un trío en el baño y, o sea, cada uno con la vida sexual, pero bueno, entiendo que puedas sacar noticia de alguien pues que se supone que es conservador y tal, ¿no? Pues resulta que luego en el periódico había el vídeo, y el vídeo era que estaban haciendo un juego de chupitos en que uno se pasaba el chupito de la boca al otro. Entonces, claro, hostia, está clarísimo que el periodismo siempre ha jugado con eso, ¿no? Sí. Entonces, la noticia era, aparentemente, daba a entender, es imposible que no pienses en que había algo sexual, y de repente era un juego de que estaban pasando chupitos de boca a boca, ¿no? Entonces, claro, eso viene haciéndose de siempre. Entonces, yo donde veo el problema de la IA es que ya no es que el The Sun haga esto porque es un periódico sensacionalista y que tiene alcance. Es que cualquier desgraciado te monta 750 páginas que hacen que se posicionen en Google y que cuando busque mi nombre salga eso antes que mi página web, ¿no? Entonces, el problema de la IA es eso, ¿no? Es lo que vemos en todo, que la IA permite que la gente haga cosas que no podía hacer, y para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo leches las empresas nos protegemos o nos toca pasar por caja? Porque podemos asumir que es un coste estructural a partir de ahora. Que Para mí es un coste estructural. No, Para mí es aparte un que te coste traes bien. Bueno, me viene bien si sale bien. Claro. Y yo no puedo garantizar siempre que salga bien. Yo puedo poner todos mis medios y demostrar que estoy poniendo todos mis medios, pero si ahora Google me cambia de algoritmo, No. o tú sabes ahora la de curro que tenemos en hacer ego surfing en ChatGPT, que me tienen loca, y en Perplexity, ¿Qué es eso? y en Copilot, es cuando tú haces una búsqueda sobre el nombre de una marca o sobre el nombre de una persona, y con la inventiva que hay en algunos casos. Bueno, esto me acuerdo que la primera vez que pasó, que de hecho creo que fue la primera demanda contra OpenAI, que de un alcalde de una localidad de Australia que le estaban imputando una serie de delitos de abuso de menores, y el hombre estaba flipando, decía, ¿pero qué me están contando? Pero si yo no he estado en mi vida en una situación legal. Y fue una de las primeras demandas. Pues eso nos está dando un montón de curro. Pero eso fue porque había... Porque se había inventado que había... porque había una Sí. alucinación de ChatGPT diciendo que este tío hacía eso. Ahí está. Hostia, y tienes que sacar una pasta a ChatGPT importante, ¿no? Pues ahí me voy a fijar a ver cuál es la sentencia que finalmente ha habido. Sería muy interesante. Yo creo que en España los abogados con los que trabajamos están especializados en derecho al honor. Claro, están volviéndose locos con nosotros porque les vamos mandando casos que dicen, hostia, tío, o sea, cada vez es más raro. Pero claro, si yo tengo que garantizar que mi equipo trabaje para proteger la identidad digital y la reputación de una multinacional, y cuando la estoy metiendo, por ejemplo, en Perplexity o me da igual, en ChatGPT, me está diciendo cosas que no son, Ya. vamos a tener que ver aquí qué es lo que pasa con el derecho al honor de esa persona o de esa Eres empresa. responsable de eso, ¿no? Claro. Claro. Y esto por un lado me parece súper interesante, pero también yo lo veo como un coste estructural a nivel de ciberseguridad. O sea, es que no me entra en la cabeza que una empresa, igual que no me entra en la cabeza que una empresa no tenga a alguien que tenga conocimiento de IA suficiente como para que pueda regular qué se puede utilizar y qué no, con dispositivos corporativos y para trabajar con documentación interna. Y yo estoy viendo en cada gestoría que se están viniendo arribísima, ¿eh? Sí, sí. No, Ya, de bueno. hecho, había el informe del trabajo de Microsoft que decía que cerca del 80% de la gente que utiliza IA en la empresa se la trae de casa y no lo dice. Con lo cual, yo siempre que voy a empresas me encuentro. O sea, el otro día estaba en una empresa de 400 empleados y les dije, pues mira, hay unos, por lo menos, alrededor de 80 que están utilizando ChatGPT y pasándose por el forro la LOPD y no lo sabéis. Y estaban en el comité directivo y flipaban. Decían, ¿cómo? Sí, que la gente lo está usando. Claro. ¿Hay algún tipo, o sea, vamos a ver, porque yo tengo claro que por la parte que me trae me estoy empezando a preocupar. ¿Esto va a acabar siendo que tengo que pagar un seguro para cuando me pase esto que limpien mi nombre? Porque Sí, es que ya hay el modelo de seguros. negocio ya existe como Sí, tal. sí, totalmente. Porque Nosotros, claro, asumimos, por ejemplo, el seguro del local, ¿no? Yo tengo este estudio y este estudio, pues si algo pasa, tengo un seguro, ¿no? Y con lo Sí, cual sí. ya lo asumes como coste continente, estructural. contenido, Claro, lo tienes totalmente. como un coste estructural que asumes pagarlo aunque en tu vida te pase nada Claro. en el estudio, pero lo Sí, sí. tienes porque lo tienes que tener y lo vemos como muy normal. Estamos yendo hacia un punto en que toda la protección de nuestra difamación, porque hasta ahora era difícil que te difamasen o qué tal, pero viendo que va a ser tan fácil
¿va a tener sentido un modelo de negocio tipo seguro? Sí, el seguro ya existe. Es verdad que dependiendo del tipo de perfil que tú tengas, te cubre más o te cubre menos. Quiero poner también encima de la mesa, y damos clases a un montón de empresas de seguros y siempre les acabo diciendo lo mismo. Digo, a ver, esto es como si tú fueses a hacer un seguro para, por ejemplo, un arquitecto. ¿Tú vas a asegurar las obras de ahora en adelante o las obras que esa persona ha hecho hacia atrás también? Porque Claro. si es con carácter retroactivo, vas a tener que ir a hacer una revisión de todas las obras, ¿no? A ver si cumple o no cumple. Entonces, en el caso de ciberseguridad definir te el lo precio, piden. ¿no? Claro. Entonces, aquí, con las celebridades emergentes, ya nos pasa que lo primero que les decimos es seguro. Seguro y con la checklist. ¿Estás gestionando bien tus contraseñas? Ok. ¿Tienes doble factor de verificación? Ok. ¿Tienes tercer factor de verificación? ¿Cumples con bueno, todo el checklist que tenemos? Entonces, cuando todo esto es ok, vale, podemos presentarte a esta empresa para que te pueda hacer toda la parte de ciberseguridad / reputación. Pero es verdad que cuando hay un incidente, ellos tienen unos límites. Yo te digo, la media para un incidente reputacional, por ejemplo, no sé, de un futbolista son 250.000 euros cuando hay una fake news. Eso coste. es el coste. Entonces, O sea, cuando alguien hace una fake news sobre un futbolista y pone que tal tío ha agredido sexualmente a no sé qué y Sí. tal, y eso no es verdad, el coste reputacional, mínimo son 250.000 euros. ¿pero ese es el coste de impacto sobre su economía o el coste que le cuesta sacarlo? Hay dos conceptos, el lucro cesante y el coste emergente. Sí. El lucro cesante no tiene nada que ver, eso se tendría que calcular con las campañas que se le han caído, los contratos que se han dejado firmar y tal. Etcétera, ¿no? Eso es, pero el coste emergente mínimo son 250.000 euros. O sea, básicamente me cuesta 250.000 que eliminéis todo eso y que la gente, bueno, que la gente se No, olvide, no se olvide. es que no es solo eliminar, es que tú seas el dueño de tu relato. Porque si tú no eres el dueño de tu relato, mal. Con lo cual tienes que generar mucho músculo para que cuando alguien busque tu nombre y tus apellidos, más palabras negativas, aparezca lo que tú quieres, no lo que terceros O quieren. sea, tú básicamente contrarrestas eso con Exactamente. la verdad, ¿no? Es O sea, monitorizar, certificar, contrarrestar y eliminar. eso es un poco lo que pasó con Taylor Swift, ¿no? Cuando Sí. básicamente se hicieron todas esas imágenes, que hicieron 60.000 imágenes en Twitter de ella en pelotas, lo que hicieron los Swifties es meter 1,5 millones de imágenes de ella vestida, con los mismos hashtags y tal. Y con lo cual, cuando tú buscabas los hashtags para verla en pelotas, te encontrabas de todo menos ella en pelotas, porque lo hundieron en la miseria Sí, a eso tal. Y eso funciona. Ese es Eso es así. el formato. que se Es utiliza. básicamente lapidar. Sobre el fake todo, eso sería en redes, pero luego si tú quieres limpiar todo lo que hay en los diferentes buscadores, que para mí los buscadores, hablamos normalmente de Google, de Bing, de Yandex, dependiendo del país, pero es que yo ya le meto ahora todos los chats de IA. Claro. Porque para mí ya es un buscador. O sea, yo Totalmente. tengo alumnos, tío, que no solo buscan. El otro día yo pregunté cuál es vuestra primera fuente de información y te juro por Dios que me dijeron TikTok. Digo, no, que estoy hablando de una fuente de información, me refería a qué medios. No, TikTok. Y pues apaga la luz y vámonos. Con lo cual, igual que estamos hablando de buscadores que son Google, Bing, Yandex, también son las redes sociales, pero también son los chats. Con lo cual ahí es importante trabajarlo. Vaya locura. Hemos hablado mucho de los problemas que nos puede causar la ciberseguridad, pero sobre todo a través de la nueva era en la que estamos de la IA. Si tuvieses que poner un factor multiplicador, ¿por cuánto crees que ha multiplicado el problema la IA? Ya a día de hoy con lo que hay. Vale. Hablemos de dónde vamos, pero a día de hoy con lo que hay, o sea, Hasta pandemia, de 3 años sí, ahora. estaba pensando, hasta pandemia se nos multiplicó en 3, eso seguro. O sea, cuando ya todo el mundo estaba haciendo teletrabajo ya fue en 3. Y ahora yo diría que en 5, tranquilamente. 5 veces más problemas tenemos por la Yo IA. creo que sí. ¿Y cuánto crees que vamos a tener cuando estas herramientas sean Pues- mejores, más democráticas, más populares también? Porque igual Sobre todo. las herramientas ya son buenas, porque Eleven Labs ya es la hostia, Sí. pero la gente no lo conoce. O sea, yo cuando le digo a la gente en mis ponencias que con 10 segundos de tu voz te puedo clonar, flipan. O sea, se les cae el mundo al suelo, ¿eh? Por tu culpa, tengo un vicio con Heijen, loco, ¿eh? Con lo cual, sí, cuando alguien taradito como yo se ponga también a hacerlo, no sé si por 10, ¿eh? No sé por 10. Es que yo creo que la clave es los recursos que pongan, bueno, por supuesto la legislación, recursos económicos, técnicos. Hace Y ahora que falta tenemos mucha claro el pasta. problema y hemos visto que está afectando tanto a nivel personal como a nivel empresarial y que puede ser un problema grave que encima se está agravando cada vez más,
¿cuál es la solución? Si tú fueses la asesora del gobierno en este tinglao, vamos a centrarnos en deepfakes, porque entiendo que ciberseguridad abarca demasiado, pero en deepfakes, ¿cómo acortas el problema? ¿Qué es lo que le dices tú a Pedro Sánchez de, mira, si quieres solucionar esto hay que hacer esto? Yo le pediría 2 horas de estar con él para poder abrirle los ojos muy bien, explicarle todo lo que hay y lo pondría como asignaturas obligatorias en los colegios, O sea, en los institutos. que y la en gente las fuese universidades. consciente que esto se puede hacer. Sí. Esa es la mejor solución que tenemos hoy por hoy. Lo primero de todo es saber que eso existe, porque si no, no lo Correcto. puedes conceptualizar, es Totalmente. imposible, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces eso lo primero. Y luego, evidentemente, solicitaría pasta y recursos para los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y qué tendría que hacer el Cuerpo de Seguridad del Estado? O sea, hay que legislar esto, hay que penarlo, hay Pero- que prohibirlo, hay que joder la herramienta, ¿qué es lo que No, yo no jodería la herramienta. Yo lo primero que haría es levantar conciencia. Lo segundo que haría, por supuesto, es poner los recursos de personal suficiente como para que sean capaces de poder dar abasto a lo que hay, porque a día de hoy no existe, ¿vale? O sea, a día de hoy las personas que están en estafas y los que están en delitos tecnológicos no dan abasto. O sea, las estafas igual pueden empezar a investigarse a partir de X cantidad. Con lo cual, para todo esto es pasta, es herramientas, porque ahora, por ejemplo, estamos haciendo forenses de Deep Voice, que tenemos que demostrar ante un juez que esto no ha existido y cuesta un huevo, porque hay muchas veces que cambian 2 o 3 parámetros y casi es imposible de poder saber, con lo cual le diría, mire, O sea, explícame esto. Tú estás ahora mismo ante un juez ¿Mm? que tiene una grabación de voz Claro, que acusa a alguien de ser culpable porque tienes esa prueba de verdad Sí, señor. y tú le tienes que demostrar que eso no es verdad. eso es. Es así, es en lo que estamos ahora, es justo. Pero ¿cómo funciona eso? Tú tienes que demostrar Tenemos- que no es verdad. ¿Esto no hay una Exacto. presunción de inocencia? Bueno, depende. Si tú, por ejemplo, estás en un caso de violencia de género y te han presentado una serie de audios, dependiendo del juzgado en el que caiga, tú vas a tener que demostrar con un forense que esos audios yo te los he mandado a ti, pero soy yo quien te los ha mandado. Es decir, Sí. no te han hackeado la cuenta de WhatsApp y no ha sido una IA quien está enviando ese audio. ¿Hay forma humana a día de hoy de demostrar que una voz clonada por Eleven Labs No. ha sido clonada? No es una forma humana, lo que hay es una forma técnica. Pero técnica de que yo lo he mandado, pero no de que la voz es falsa o no. No, la voz, estamos viendo la voz. O sea, nosotros utilizamos un software que es de origen ruso, con el que se tiene que analizar ya no solo la cadencia y el ritmo, que evidentemente, como en cualquier forense, tú le tienes que poner primero una voz real tuya Correcto. para luego contrastarla con lo que estamos presentando, que es el objeto de la pericial. Entonces, de ese audio ya te pasaré algún ejemplo. Lo que se estudia son alguna serie de parámetros que lo hacemos con una persona que se dedica a esto de toda su vida, o sea, que se dedica a forense de audio. Y entonces, a partir de aquí, se va viendo si ha habido o si no ha habido silencios, si hay o no ha habido O sonido sea, pero ambiente. esto pasa por un humano que toma una decisión y determina bajo su juicio experto que Sí. eso está clonado o no. Pero no hay un detector que lo metas y diga esto es falso, porque en Sí, texto, ese es el detector que te estamos o sea, diciendo, en texto pero los vimos, que le metió con la una declaración de pista. independencia de Estados Unidos y dijo que eso que tiene El- 200 estaba hecho con IA, ¿no? Entonces los detectores está claro que no funcionan, al menos en eso. Pero aquí lo que tienes, entiendo que no es algo binario que te diga esto es falso porque No. puedo verlo en los metadatos, porque tal, sino que simplemente en base a eso y un análisis de un tío experto, Eso él es. determina, como un juez, sí. que eso es falso. Entonces el juez se cree ese criterio, pero realmente no hay una prueba que podamos decir 100%, ¿no? Hombre, al 100% luego lo voy a preguntar, pero yo creo que el tanto por ciento de credibilidad es muy alto, porque técnicamente se pueden ver las diferencias entre un audio real y el audio que se está analizando en ese momento. De hecho, te lo digo porque hicieron la prueba con Heijen. A mí un viernes me dio por meterme yo ahí delante a hacer la prueba y se lo mandé a mi pareja y a mi madre. Y no lo sabían diferenciar. Y dije, tenemos un problema gordo. Entonces yo se lo mandé al forense y le dije, mírame, a ver cómo tú diferenciarías si esto es o si no es. Se me pegué un rato, ¿eh? Y al final él lo que acabó determinando es, pero nada, por 2 parámetros que no te sé decir cuáles son, que eso sí que estaba generado. Ujú. Pero esa es la tecnología de hoy. Sí, Está claro que lo que hacía Heijen, que creaba avatares digitales, hace 8 meses, ni nos lo era una mierda. O imaginábamos. sea, hace 8 meses tú podías ver perfectamente. Yo tengo la cuenta de Enterprise de Heijen, me cuesta 10.000 pavos al año, y la utilizo para el máster de inteligencia artificial, etcétera, lo utilizamos.
y para muchas cosas. Es increíble lo que ha avanzado la tecnología de los avatares digitales. A mí lo que me preocupa no es que a día de hoy un experto forense pueda diferenciar un audio de Eleven Labs de uno que no, tras hacer un trabajo experto, que está claro que una persona normal no puede diferenciarlo. Pero eso ya es un problema de por sí, porque ya requieres de un perito, ya requieres de un tío experto en eso, y con lo cual ya no es para todos los días. Me preocupa qué va a pasar dentro de 6 meses. O sea, dentro de 6 meses es posible que este perito no pueda diferenciarlo, porque ya sea tan perfecta la tecnología que lleguemos a un punto en que... Pues es que él me dijo que si él mismo está analizando diferentes audios y tiene diferentes muestras de audio, no seríamos capaces de poderlo diferenciar. O sea, la que ya ha pillado el tono, la cadencia, el ritmo, etcétera, sería capaz de no poderlo diferenciar. O sea, que la tecnología actual ya puede hacer Sí. voces indiferenciables incluso por los expertos forenses en Sí. audio. Sí. Y entonces, Solo nos quedaría el CEO de Ferrari. ya. O sea, perdona, el CFO de Ferrari haciendo esa pregunta. O sea, que tú le dirías te- al presidente del gobierno que la solución para todo esto es que cuando veamos cualquier cosa que no sea digital, que pongamos palabras clave con nuestra familia, con nuestros empleados, etcétera, Totalmente. y a partir de ahí que esto se tiene que enseñar en los colegios. Totalmente. Ese es el camino que Sí, es. ¿Y no sería más fácil prohibir toda esta mierda? No se va a prohibir, es imposible. Genera demasiada pasta como para que se... que no lo van a hacer, es que es imposible. Y menos, pero si ya lo intentaron en su momento con blockchain, que ya, bueno, ponían el grito en el cielo, les daba miedo, etcétera, pues es que eso es imparable. Es igual que todo el mercado de criptomonedas. Es que ¿quién va a ponerle freno a eso? Es imposible. Hombre, a no ser que a alguien se le vaya la olla, diga una placa general, pero no lo veo, ¿eh? No, yo tampoco. Yo No. tampoco, pero sí que veo mucha gente que dice que prohibir la herramienta podría ser el camino, ¿no? O al menos poner barreras de acceso. Es decir, yo creo que uno de los grandes problemas de esto es lo fácil que es acceder a esta tecnología. Entonces, si yo tuviese que, para poder utilizar ChatGPT, hacer un puñetero registro más allá de simplemente poner mi tarjeta de crédito, como para comprar un arma, pues igual sería menor el problema. Siguen vendiendo armas en el mercado negro. Sí, pero eso minimiza el problema mucho. Es decir, es como lo del dinero falso que hablábamos antes. O sea, si tú tienes una mafia que hace eso, hostia, el impacto que tenemos en el dinero falso, o sea, no dudo que el dinero falso sea un problema grande para la sociedad, pero desde luego no es el problema como si todos tuviésemos acceso a fotocopiar billetes perfectos en casa. Imagínate que los billetes no tuviesen ninguna medida de seguridad y que en una fotocopiadora en blanco y negro fuesen iguales que los de curso legal. Obviamente no sería el mismo problema. Entonces, el limitar el acceso a la tecnología, desde luego, ayuda a minimizar el problema, que no se generalice tanto. Igual no tanto para las estafas más elaboradas, pero sí que igual esos chavales no harían fotos de sus amigas en pelotas en el colegio si no fuese porque tienen acceso a una web como, ¿cómo se llama esta? La web esta que pasabas el pincel por encima y te desnudaba la foto, ¿no? Yo creo que el acceso, pero lo he pensado siempre, o sea, el anonimato de Internet es uno de los grandes problemas que tenemos y lo que no entiendo es por qué no se ha solucionado. No se va a solucionar. No se va a solucionar. Es que yo soy una persona de normal súper optimista, pero en este tema llevo tantos años luchando con ello que yo ya la capa de super selva la colgué, porque lo único que de verdad yo me he dado cuenta que funciona, y te voy a hacer una comparación, no me gustan hacer comparaciones, pero es con la salud. ¿Tú crees que no sabemos realmente qué es lo que tenemos que comer, cuándo nos tenemos que acostar y un largo etcétera? Eso es lo que salva a la humanidad. ¿Lo hacemos? No. O sea, no es una falta de información, es que yo creo que somos muy burros y hasta que no nos damos de cabeza 50 veces, no hacemos algo. Ese plan tuyo de que lo enseñen en los colegios tampoco va a servir, porque van a enseñar en los colegios y van a ser de imbéciles. Una parte, porque nosotros, por ejemplo, no damos clases teóricas. Es una clase práctica y tú vas a ver lo que a ti te estaría pasando, igual que en las empresas, ¿eh? El tabletop exercise tiene que ser real y decir, madre mía, que me acaban de filtrar no sé cuántas informaciones, y cuando tú lo tocas en la piel, hombre, a ver, habrá gente que ni eso les sirva. Bueno, pues tampoco vamos a salvar el mundo. Exacto. Pero sí que es verdad que si tú simplemente eso lo pones como una semilla, eso va sirviendo. Evidentemente a todo el mundo no les va a servir, pero lo que clarísimamente tenemos que hacer por lo menos es que se conceptualice. Si es que todavía tenemos que hacer clases, pues que yo haría clases de tantas cosas, pero si la gente no sabe ni limpiar su casa,
¿Cuántos años hace que estamos limpiando la casa? O los profesionales de la limpieza, igual que con la salud. Es que yo creo que al final es una cuestión Sí, con el COVID nos tuvieron que enseñar a lavarnos las manos. un poco fuerte, ¿eh? Buah. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. ¿Se puede luchar contra esto con la misma tecnología? Es decir, ¿el camino es utilizar la IA para luchar contra la IA o no vamos a ir nunca por delante en eso? Yo pienso que sí, pero hace falta que la gente empiece a tocarse la buchaca, el bolsillo. Porque, por ejemplo, ¿no? Esto que decía antes del Massive Bot Reporting. Si tú tienes una empresa tan grande como Meta no puede utilizar IA para poder detectar si esa Meta o TikTok, me da igual, si esa persona que está detrás del perfil es menor de edad. ¿En serio? Claro que se puede. Y hay muchas maneras de hacer forenses lingüísticos como para darse cuenta que esos perfiles no deberían estar, con lo cual se eliminan. Igual que se pueden hacer por keywords, se puede hacer de 1000 otras maneras, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque al final el volumen de usuarios que hay dados de alta en esa plataforma, pues les sigue funcionando. A mí lo que más me sorprende de todo esto es que hemos empezado hablando de qué te parecía la IA a título personal y decías que te encanta, que es la hostia, pero en cambio trabajas en un campo en que te estás comiendo toda la mierda de la IA, básicamente. Sí. ¿Cómo puedes ser optimista sobre la IA cuando ves todo lo que trae negativo? O sea, ¿cómo puedes tener esa... Bueno, primero, más allá de que seas capaz de diferenciarlo en el sentido de decir, hostia, a pesar de todo esto, aún y así soy objetiva para ver lo bueno, pero eso ya me sorprende bastante. Pero en segundo lugar, que la balanza siga cayendo para ese lado con la cantidad de información que tú tienes, que la mayoría de los mortales no tenemos. Pues es que yo creo que todo en mi vida es bastante así. Porque en ciberseguridad, si yo hubiese dejado de tener fe en la humanidad, yo no me podría dedicar a esto. O sea, me estaría dando latigazos cada día. Trabajamos con 15 psicólogos. Los psicólogos ven la mierda de los humanos cada día y aún así siguen estando. Yo creo que es por mi manera de ser. También te digo que en todos los miembros del equipo esto lo tenemos en común, que somos muy resilientes, mucho. Y entonces al final es, bueno, nos vamos a quedar aquí delante pues los que tengamos más resiliencia y en el fondo, como sigo creyendo en la humanidad, pienso, coño, vamos a quedarnos con lo positivo. No vayamos ahora a hacer aquí con una katana cortar la IA, pues no, si nos puede servir, jolín, si nos puede servir para un montón de cosas, si a nivel médico, lo que mis médicos habían tardado 2 años en darse cuenta, yo metí todos los informes clínicos y me dijo, usted tiene Hashimoto. Y dije, ¿perdona? ¿En 30 segundos? O sea, ha sido capaz de decirme lo que llevan endocrinos yo que sé cuánto tiempo para darse cuenta. Yo me quedo con lo positivo. Y lo otro ya le intentaremos poner solución según venga. Dame un timeline de lo que crees que va a pasar con la IA y de lo que crees que va a pasar con el cibercrimen, la estafa, etcétera. O sea, esto es como, por ejemplo, en el empleo hay una clara de que hay primero un pico de empleo hacia arriba. O sea, ahora mismo todo el mundo, gracias a la IA, puede encontrar nuevos trabajos, etcétera. Y luego va a venir una depresión. Entonces, con el tema de la IA en el campo que tú te mueves, ¿cómo lo ves? ¿Crees que de momento va a haber un aumento de la protección gracias a utilizar herramientas de IA para protegernos? ¿O primero va a venir la hostia y luego lo otro? Primero la hostia y luego lo otro. Hombre. O sea, ¿primero va a ir a peor? Sí, primero va a ir a mucho peor. De aquí, hombre, pero vamos, muchísimo peor. Y después de ese podcast a ver cuántas ideas hemos dado. Pero de aquí a diciembre del año que viene la cosa se va a poner fea. Especialmente en Latinoamérica, ya te lo digo, por también una cuestión de regulación. Sí. ¿En 6 meses crees que en Yo creo que Latinoamérica sí. sobre todo va a haber... Va a pegar. ¿Y en España? ¿Cuándo crees que va a tardar? Y en España... yo creo que somos un poco más lentillos. Dale 9. 9 meses. O sea, durante 2025 vamos a estar en la mierda en tema de estafas familiares, toda esta historia. Va a ser una pandemia de ese tipo. Va a ser muy gordo. Y a partir de ahí, ¿crees que vamos a desarrollar herramientas que nos eviten eso? La gente se va a concienciar y vamos a volver a una cierta estabilidad. No, es que al final se queda un remanente siempre que es constante. Entonces yo creo que las empresas de telecomunicaciones se tienen que poner ya las pilas con nivel de urgencia para poder frenar el spoofing, que creo que es una de las cosas más importantes, porque al final si a ti no te está llamando tu hija desde tu número, probablemente le des un nivel de credibilidad más bajo, pero como ahora no se están poniendo encima de la mesa los redials que están haciendo, con lo cual el spoofing no se detecta y no se le muestra al usuario, está haciendo que el éxito sea mucho mayor.
O sea, básicamente que te llegue el número y te parezca que te está llamando la persona con la que tú tienes en tus contactos. Claro, como eso ya está pasando, pues están teniendo mucho éxito. De hecho, casi todos los estafados nos dicen, no, es que a mí me estaba llamando mi banco. No, a ti te estaban espufeando. Los mensajes típicos que te llegan. Eso es, que te llegan en la propia bandeja, ¿no? Pues lo mismo. Eso yo creo que una. Entonces, ¿Eso tiene solución técnica? Tiene solución técnica, lo que pasa es que se tienen que poner las pilas las propias operadoras. Claro. Y luego, por otro lado, yo creo que también seguro que empezamos a ver aplicaciones en las que no paran de recordarte, igual que cuando alquilas un piso en Airbnb, te dice no haga pagos a través de, no salga de la plataforma, si le dicen tal, pues estos reminders van a tener que estar ya implementados dentro de todas las herramientas que utilicemos, yo pienso. Y entonces, ¿qué futuro ves tú en el mundo? Ya salgámonos un poco de la ciberseguridad, pero ¿dónde crees que nos lleva la inteligencia artificial? ¿Cómo es el mundo que tú imaginas que nuestros hijos van a vivir dentro de 10 años? Yo creo que más bobo. ¿Más qué? Más bobo. Sí. O sea, y lo digo porque me preocupa qué vamos a hacer con todo el tiempo libre que vamos a tener por estar mecanizando muchas cosas. O sea, yo me lo estoy notando ya, ¿eh? O sea, tú ahora me dices, tienes que ir a no sé dónde. Y no sabes seguir sin ejemplo. No, es que ya automáticamente pongo Waze o pongo Google Maps y pienso, ¿pero en serio? Digo, no, por el tráfico, pero esa es la excusa. En realidad es porque quiero ir escuchando Spotify y pensando en mis cosas. Entonces yo me he abobado y me he puesto, considero que estoy más lazy en las, ¿cómo se dice? Jolín. Más vaga en las cosas que son más de un pequeño esfuerzo del día a día. Entonces me concentro, o me lo digo a mí misma, como no, yo estoy en la estrategia. Mira, niña, lo que te pasa es que te estás empezando ya a... Entonces me apetece hacer más cosas dinámicas, entreno cada día, pero aún así lo largo un poquito más. Tengo que hacer aquella reunión y tengo que ya esforzarme voy a hacer esa reunión. O sea, ¿tú crees que vamos hacia un modelo de mundo en el que la mediocridad reina porque es lo que genera la IA, sea cual sea la mediocridad, porque a día de hoy la IA puede generar contenido excelente, pero si todo el mundo hace excelente, la mediocridad es la excelencia. Sí. Entonces, en un punto en que todos pasamos a no esforzarnos y a que como eso basta, me vale. Eso no es optimista, joder. Bueno, espera. Vamos a tener que... yo funciono así, ¿eh? Yo funciono por darme cuenta y entonces luego tomo conciencia y vuelvo otra vez al carril, ¿no? Corrijo, ¿no? Sí, es así. O sea, ya sé cómo tengo que comer. Hay días que de repente, hoy, por ejemplo, no puedo comer gluten y me he dicho, me apetece un bocadillo de jamón. Zumba. Pues un poco como por defecto. Pero creo que vamos a tener que ser muy disciplinados porque nos estamos como desdisciplinando. Entonces, otra vez... venga, a ver, ¿qué es lo que nos viene bien? Yo siempre pienso que cuando todo falla hay que volver a lo básico. Con lo cual yo creo que vamos a ir con el derrotero bastante importante, nos vamos a dar cuenta que por ahí no vamos bien y vamos a volver al camino. Y conozco a muchos adolescentes que se están eliminando las aplicaciones de redes sociales cuando tienen exámenes y luego cuando vuelven a tener su curso normal se las vuelven otra vez a instalar. Pero yo creo que haremos eso, claro, porque se pasan, luego palman o tienen suspensos o lo que sea y luego vuelven otra vez al carril. Entonces, pues tengo dudas. Yo pensaba que era uno de los pocos con esa dicotomía de que esto es la hostia y me encanta, pero puede acabar como el Rosario de la Aurora. Y en cambio a ti te veo también un poco en esto es súper peligroso, pero en cambio me parece que va a ser un mundo súper guay, a pesar que vamos a ser todos muy idiotas. Sí. Ha sido súper ilustrativo. Espero que no hayamos dado demasiadas ideas, pero que sobre todo lo que hayamos dado es información para que la gente sea consciente de que esto les puede afectar. Yo creo que la gente lo ha visto en las películas, pero no cree que pueda pasar en su día a día. Que se el día me he pensado, exacto, nos llaman por teléfono haciéndose pasar por nuestro hijo y nos la comemos doblado. Muchísimas gracias, Elo. A ti.